Hace 100 años, si preguntabas quién mandaba en Europa, la respuesta era sencilla. Eran nombres que podías encontrar en cualquier libro de historia: Borbones, Habsburgo, Hohenzollern, Romanov. Coronaciones, desfiles militares, retratos oficiales colgados en palacios. El poder tenía rostro, tenía uniforme y llevaba corona. Hoy, si haces la misma pregunta, las cosas se complican. Formalmente mandan los parlamentos, los presidentes, los comisarios europeos. Ves sus ruedas de prensa, sus debates, sus campañas electorales. Pero si miras un poco más debajo de la superficie, aparece otra capa de poder, casi siempre silenciosa, casi siempre estable, casi siempre familiar. No se apellidan reyes, pero muchos de ellos llevan más generaciones influyendo en Europa que algunos partidos políticos existiendo. En este documental vamos a seguir el rastro de 3 apellidos que rara vez abren un telediario, pero que atraviesan la economía europea como una red de cables bajo el asfalto: Wallenberg, Quandt y Agnelli. 3 familias, 3 países, 3 estilos de poder muy distintos. En el norte, una dinastía sueca que ha hecho de la discreción una forma de gobierno: los Wallenberg. No dan entrevistas, apenas aparecen en público, pero están incrustados en el corazón de la industria nórdica desde hace más de un siglo. Bancos, telecomunicaciones, ingeniería, tecnología militar, su huella está en sectores que sostienen el día a día de medio continente. En el centro de Europa, los Quandt. Un apellido que para muchos no dice nada, pero cuyo patrimonio está íntimamente ligado a uno de los símbolos de la industria alemana moderna: BMW. Una fortuna que creció en la tormenta del siglo XX, entre contratos de guerra, reconstrucción y una memoria histórica complicada de encajar. Y en el sur, los Agnelli. Si los Wallenberg son la sombra y los Quandt el metal, los Agnelli son el escaparate. Glamour, fútbol, coches, política, portadas de revista. Una familia que convirtió una fábrica de Turín en un símbolo nacional y en una plataforma de poder que va mucho más allá del motor. Puede que nunca hayas leído un libro sobre ellos, pero es muy probable que hoy mismo hayas tocado algo que pasa por sus decisiones: un coche, una tarjeta bancaria, un medicamento, una conexión de internet, una camiseta de fútbol, un billete de avión, un periódico digital. Ese es el punto de partida de esta historia. Las dinastías no han desaparecido, simplemente han cambiado de escenario. Ya no se sientan en tronos dorados, se sientan en consejos de administración. Ya no gobiernan territorios, gobiernan flujos de capital, de información y de tecnología. Si en el vídeo anterior recorríamos las vidas de las dinastías que exportaban príncipes y princesas por toda Europa, hoy vamos a mirar a quienes exportan inversiones, directivos y decisiones corporativas. Antes, las alianzas se sellaban con bodas reales, ahora, con fusiones y adquisiciones. Antes, el símbolo era un escudo de armas. Hoy, un logo en la parte frontal de un coche o en la fachada de un banco. Pero hay algo que no ha cambiado: el poder tiende a concentrarse. Y cuando se concentra durante generaciones en las mismas manos, aunque esas manos sean privadas, estamos ante una dinastía, aunque nadie se incline ante ella en público. ¿Qué es entonces una dinastía moderna? No basta con una gran empresa. Las grandes empresas pueden quebrar, fusionarse, cambiar de manos. Una dinastía moderna es algo más resistente que una marca concreta. Es una combinación de 3 elementos: capital que se hereda, estructuras, fundaciones, holdings, bancos que lo protegen, y una cultura familiar que enseña a cada nueva generación que su verdadera tarea no es ser rico, sino mantener y ampliar ese entramado. En los archivos notariales, eso se traduce en porcentajes de acciones, pactos de socios, testamentos. En la vida cotidiana, se traduce en otra cosa: en qué empresas sobreviven a las crisis, en quién decide si una fábrica cierra o se traslada, en qué proyectos reciben financiación y cuáles no. Mientras la política cambia de caras cada 4 años, estas familias llevan más de un siglo viendo pasar gobiernos, constituciones, monedas, incluso regímenes enteros. Y ahí siguen, adaptándose, mutando, pero sin soltar del todo la cuerda. Hay un detalle que hace especialmente fascinante esta historia: el contraste entre su impacto y su visibilidad. Si te preguntan quién es el presidente de tu país, probablemente lo sepas. Si te preguntan quién es el presidente de la Comisión Europea, quizá también. Pero si te preguntan quiénes son los Wallenberg, los Quandt o los Agnelli, es posible que dudes. Aunque parte de tu pensión, de tu hipoteca o de tu trabajo dependa de empresas en las que ellos tienen voz. Ese desajuste,
entre lo que vemos y lo que realmente sostiene la estructura, es el corazón de este viaje. A lo largo de las próximas 2 horas vamos a seguir 3 líneas paralelas. Veremos cómo los Wallenberg convirtieron un pequeño banco familiar en una red de participaciones que conecta a algunas de las empresas más importantes del norte de Europa. Revisaremos cómo la fortuna de los Quandt se forjó en los periodos más oscuros de la historia alemana y cómo ese pasado todavía pesa sobre el presente. Y entraremos en la saga de los Agnelli, una familia que parece sacada de una novela. Herederos carismáticos, tragedias íntimas, luchas internas por el control de un imperio industrial que se extiende desde las fábricas de automóviles hasta los palcos de los estadios de fútbol. No vamos a hablar solo de números, vamos a hablar de personas, de patriarcas que se niegan a soltar el timón, de herederos que no encajan en el molde esperado, de decisiones que salvan empresas pero rompen familias, de matrimonios que unen capitales como antes unían territorios. Y de vez en cuando haremos una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto aceptamos que existan estos centros de poder casi permanentes? Simplemente porque no llevan uniforme ni salen en los balcones. Tal vez, al terminar este documental, sigas sin poder reconocer sus caras si te los cruzas por la calle, pero quizá mires de otra manera el logo de ciertas empresas, el nombre de determinados bancos o los apellidos que aparecen discretamente al final de algunos informes anuales. Enseguida empezaremos con la primera de estas historias. Antes de conocer a los Wallenberg, a los Quandt y a los Agnelli como familias, vamos a entender qué condiciones hicieron posible que nacieran este tipo de dinastías económicas en la Europa moderna y por qué el terreno estaba preparado para que, sin necesidad de coronas, algunas pocas sagas familiares se convirtieran en las nuevas casas reinantes del continente. Durante siglos, la palabra dinastía nos hacía pensar en coronas, palacios y árboles genealógicos llenos de escudos de armas. Hoy, en teoría, eso se ha terminado. Vivimos en repúblicas, monarquías parlamentarias, democracias consolidadas. Nadie hereda por nacimiento el derecho a firmar leyes. Y sin embargo, si miramos con calma, vemos algo curioso. El poder sí sigue heredándose. Ha cambiado de forma, ha cambiado de escenario, pero no ha desaparecido. ¿Qué es entonces una dinastía moderna cuando ya no hay tronos? No basta con tener mucho dinero. Un futbolista famoso, un influencer o un millonario nuevo rico pueden amasar una fortuna enorme y perderla en una generación. Eso no es una dinastía, es un pico en una gráfica. Una dinastía moderna necesita 3 cosas. Primero, continuidad generacional. El capital y la influencia no se queman en una vida, se organizan para pasar intactos o incluso aumentados a hijos, nietos y bisnietos. Hay un antes de mí y un después de mí, pensado con décadas de ventaja. Segundo, control. No se trata solo de ser accionista, sino de tener la capacidad real de influir en decisiones estratégicas, elegir al director general, decidir si se vende una división, si se cierra una fábrica, si se entra en un nuevo país. El apellido no está en la puerta de la empresa, pero sí en el documento donde se aprueba el plan a 10 años. Tercero, red de influencia. La familia no vive aislada, conectada únicamente a su empresa. Está entrelazada con bancos, fondos, universidades, partidos, medios de comunicación, fundaciones. Tiene un teléfono que suena cuando hay una crisis. Tiene acceso a información que el resto solo verá semanas después en los periódicos. En este documental vamos a movernos entre 3 capas de poder que se superponen todo el tiempo. La primera es la económica. Paquetes de acciones, bancos de inversión, conglomerados industriales. Aquí veremos sociedades holding, fundaciones con nombres neutros, estructuras que permiten a una familia dominar varias empresas sin aparecer, directamente como dueña de todas ellas. La segunda capa es la político-institucional, la relación de estas dinastías con los estados, con Bruselas, con los bancos centrales. No se presentan a elecciones, pero asesoran, influyen, negocian. A veces desde comisiones oficiales, a veces desde comidas privadas en hoteles donde no hay cámaras. La tercera es cultural simbólica, el terreno de las marcas, del fútbol, del arte, de las universidades. Un club histórico, una colección de arte, una escuela de negocios, un diario nacional, lugares donde se fabrica reputación, agenda y relato. Todo esto puede sonar abstracto, así que vamos a bajar a tierra y vamos a acompañar a alguien, una figura que nos servirá de hilo a lo largo del documental. Imagina a un europeo medio. Podría ser Lars, que entra a trabajar a una fábrica de componentes industriales en las afueras de Estocolmo, o Marta, que atiende en una sucursal bancaria en Milán, o Johan, que
que diseña piezas de automóvil en una ciudad alemana, o una pensionista en Turín, que vive de una paga modesta y se desplaza en transporte público. Todos tienen vidas aparentemente normales. Se levantan temprano, van al trabajo, pagan impuestos, miran los precios del supermercado, siguen las noticias por encima. Ninguno de ellos se considera cercano al poder. Pero, si siguiéramos el rastro de su día a día, veríamos aparecer una y otra vez los mismos nodos. El banco donde cobran la nómina o guardan sus ahorros puede formar parte de un grupo donde una familia mantiene una participación que le otorga voto privilegiado en las grandes decisiones. La empresa que fabrica su coche forma parte de un conglomerado controlado por otra dinastía. El medicamento que toman, la teleoperadora que les da internet, la aerolínea con la que viajan, incluso el club de fútbol del que son socios, muchas de esas entidades están conectadas con los apellidos que vamos a estudiar. Lars no sabe quiénes son los Wallenberg, pero su empleo depende, indirectamente, de un círculo de decisiones donde ese apellido pesa. Marta no ha leído nunca un artículo sobre los Agnelli, pero ve cada fin de semana el escudo de la Juventus, símbolo de un entramado de poder que va mucho más allá del fútbol. Johann quizá no sabría explicar quién fue Günther Quandt, pero diseña piezas para coches de una marca cuya historia no se entiende sin él. ¿Cómo se construye ese tipo de poder? En casi todos los casos, el primer ladrillo es una empresa familiar, un banco regional, una fábrica de maquinaria, una empresa textil, una planta de automóviles. Al principio, la familia está en todas partes, en la dirección, en la gestión diaria, en las negociaciones con proveedores. Con el tiempo, la empresa crece. Hace falta profesionalizar la gestión, fichar directivos externos, cotizar en bolsa, emitir deuda. Y aquí es donde entra la ingeniería de largo plazo. La familia empieza a poner distancia entre su tiene, apellido, y la primera línea operativa. Pero no suelta el timón. Aparecen sociedades holding, vehículos de inversión, estructuras cruzadas. Se crean fundaciones para el bien público, que además de financiar becas o proyectos sociales reales, concentran las acciones con derecho a voto. Se reparten participaciones entre ramas familiares, pero se pactan reglas para que nadie pueda vender su parte libremente y deshacer el conjunto. Los matrimonios siguen siendo importantes, pero ya no llenan los salones de palacio. Se anuncian en las páginas de sociedad y se consolidan en las páginas de economía. Una boda puede unir dos paquetes accionariales, acercar dos bancos, crear un bloque de voto conjunto. Un divorcio mal llevado puede poner en riesgo una estructura delicada diseñada hace 40 años. Y sobre todo, las dinastías modernas han aprendido algo que las antiguas muchas veces olvidaron: el valor de ser discretas. Cuanto más ruido haga la marca, menos ruido debe hacer el apellido. Todo esto plantea una pregunta incómoda que nos va a acompañar durante las próximas partes. En sociedades que se consideran democráticas, ¿qué hacemos con formas de poder que no pasan por urnas, que se heredan y que pueden mantenerse durante un siglo? No hay una respuesta simple. Estas familias también han financiado innovación, empleo, investigación, cultura. Han sostenido empresas que quizá, sin una visión de largo plazo, habrían desaparecido en una crisis, pero al mismo tiempo concentran decisiones que afectan a millones de personas, sin que esas personas tengan casi ninguna capacidad de control real sobre quién las toma. A lo largo del documental iremos volviendo de vez en cuando a ese europeo medio, a Lars, a Marta, a Johann, a la pensionista de Turín. Nos preguntaremos qué significa para ellos vivir bajo un sistema donde las caras visibles cambian en cada ciclo electoral, mientras ciertos apellidos permanecen. Y si todo esto aún te suena lejano, demasiado teórico, vale la pena empezar por un lugar concreto. Un país que suele aparecer en los rankings de transparencia, igualdad y bienestar. Un lugar que muchos consideran el ejemplo de cómo debería funcionar una economía social de mercado. Allí, en el corazón de Suecia, hay un apellido que se repite, discretamente, cuando miramos la historia económica del último siglo: Wallenberg. No verás su nombre en las camisetas de fútbol, ni en campañas publicitarias emocionantes. Pero si abres los listados de accionistas de algunos de los mayores bancos nórdicos, de empresas tecnológicas, de gigantes industriales, el rastro de esa familia aparece una y otra vez. Nuestro viaje empieza ahí, en un país que parece tenerlo todo bajo control, y en una saga familiar que ha hecho del control silencioso su especialidad. Si cierras los ojos y piensas en Suecia, probablemente no te viene a la cabeza el rostro de un banquero. Ves nieve, bosques, diseño minimalista, quizá un Volvo, un IKEA, un estado del bienestar que parece funcionar,
Un país donde el poder está repartido, donde las instituciones son fuertes y la corrupción, según todos los titulares, es baja. Pero si en vez de cerrar los ojos, abres un informe económico de los últimos 100 años, un apellido aparece una y otra vez, como una especie de hilo silencioso que cose banca, industria, tecnología y política económica. Wallenberg. Durante buena parte de la historia moderna de Suecia, si levantabas la alfombra de cualquier gran operación industrial, casi siempre encontrabas, directa o indirectamente, la sombra de un Wallenberg sentado en alguna mesa, revisando números, haciendo llamadas, autorizando o bloqueando decisiones. La historia empieza en el siglo XIX, cuando un pastor luterano de apellido Wallenberg tiene un hijo, André Oscar, que decide cambiar ligeramente la trayectoria familiar. En vez del púlpito, elige el mundo de las finanzas. Funda un banco, todavía modesto, orientado al comercio y al crédito. En aquella Suecia que empezaba a industrializarse, el crédito era oxígeno, y quien controla el oxígeno en un sistema industrial, muy pronto controlará mucho más que eso. Ese banco, con los años, irá creciendo, fusionándose, adaptándose. Se convertirá en una de las columnas del sistema financiero sueco. Pero lo importante no es solo el banco en sí, sino la filosofía con la que la familia empieza a operar. No se trata de ser un intermediario más, sino de convertirse en el socio silencioso de las empresas que van a construir el país. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Suecia pasa de ser un país relativamente pobre a una potencia industrial, los Wallenberg están en el lugar adecuado, con la mentalidad adecuada. Mientras otros bancos prestan y esperan, ellos prestan y piden algo más a cambio: influencia, participaciones, asientos en los consejos de administración. Así nace la figura del banquero industrial Wallenberg, alguien que no solo mira balances, sino que opina sobre estrategias, busca directivos, impulsa fusiones, frena aventuras demasiado arriesgadas. Empresas de sectores clave, energía, telecomunicaciones, maquinaria, transporte, encuentran en esa red de capital y consejos de administración una especie de columna vertebral financiera. Para el espectador sueco de la época, todo esto es casi invisible. Lo que ve son empresas que crecen, fábricas que abren, ferrocarriles que conectan ciudades. Para nuestro Lars imaginario, el joven sueco que entra a trabajar en una planta industrial en los años 60, Wallenberg es, como mucho, un apellido que aparece de pasada en el periódico económico. Su contrato lo firma la empresa A, no la familia, que a través de varios niveles de participaciones, condiciona el futuro de esa empresa. El gran salto estructural llega cuando la familia entiende que, si quiere seguir mandando sin aparecer en primera línea, necesita separar aún más los roles. De ahí surgen dos pilares que van a sostener el poder Wallenberg durante el siglo XX y buena parte del XXI, las fundaciones y el holding. Por un lado, las fundaciones Wallenberg. Legalmente, entidades filantrópicas que financian investigación, becas, proyectos científicos, cultura. Y lo hacen de verdad. Hay laboratorios, universidades y proyectos de alto nivel que no existirían sin ese dinero. Pero al mismo tiempo, estas fundaciones concentran participaciones en empresas estratégicas. Son carteras de acciones con derecho a voto que no dependen de los caprichos de un heredero concreto, sino de una estructura diseñada para perdurar. Por otro lado, el holding, una sociedad de inversión que agrupa esas participaciones industriales y financieras, que actúa como cerebro coordinador. Desde ahí se decide qué empresa se refuerza, cuál se vende, en qué sectores entrar, de cuáles salir. A través de este mecanismo, los Wallenberg pueden controlar o influir en compañías que, sobre el papel, están muy diversificadas y profesionalizadas. En el centro de este entramado no hay un rey ni una reina, sino una cadena de figuras que comparten un perfil similar. Hombres, durante mucho tiempo fueron casi exclusivamente hombres, de modales sobrios, traje oscuro, educación internacional, obsesión por la discreción. Un Wallenberg arquetípico no busca portadas, busca estabilidad. No da discursos inflamados, pronuncia frases cortas y cuidadosamente calculadas en ruedas de prensa, donde nunca dice más de lo imprescindible. Dentro de la familia, eso se traduce en una cultura muy específica. Nacer Wallenberg no es tanto un billete de oro hacia una vida de lujo ostentoso, como una especie de condena suave a una vida de disciplina. Desde muy joven, los herederos que apuntan a roles de responsabilidad pasan por internados selectos, universidades exigentes, prácticas en bancos y empresas del grupo. Aprenden idiomas, se familiarizan con balances de situación antes que con titulares de revistas. En los testimonios que han ido saliendo a lo largo de los años, aparece un patrón.
la idea de deber. Deber hacia la familia, pero también hacia algo que se verbaliza como el país. Para los Wallenberg y para mucha gente a su alrededor, su papel es casi el de un servicio civil paralelo: sostener a través del capital la estabilidad del modelo sueco. Por supuesto, esto tiene otra cara. Esa obligación implica renunciar a una vida más libre, aceptar que tu apellido lleva aparejado un guión escrito en gran parte de antemano. Implica casarse dentro de ciertos círculos, cuidar la reputación hasta extremos casi obsesivos, evitar escándalos personales que puedan salpicar al conjunto. Y sobre todo, implica tomar decisiones que afectan a miles de Larses, Martas o Johans repartidos por fábricas, oficinas y laboratorios. Cerrar una planta en un pueblo remoto, impulsar una deslocalización, apostar por un sector y abandonar otro. Son decisiones que un accionista anónimo puede tomar sin sentir demasiada responsabilidad personal. Para un miembro de una dinastía que lleva el apellido en la puerta del banco, aunque sea metafóricamente, la carga es distinta. Hasta aquí la historia podría parecer casi aséptica. Una familia protestante, trabajadora, discreta, que usa su poder económico para industrializar un país y financiar ciencia y cultura. Una especie de versión tecnocrática de las viejas dinastías, pero sin coronas y sin palacios abiertos al público. Sin embargo, el verdadero peso de un apellido no se mide solo en épocas de crecimiento y estabilidad, sino en los momentos en los que todo alrededor se desmorona. Y en el caso de los Wallenberg, ese momento tiene un nombre propio que rompe, de golpe, la imagen fría del banquero calculador: Raúl. Raúl Wallenberg no fue el típico gestor sentado en un consejo de administración. Fue un diplomático, un miembro de la familia que durante la Segunda Guerra Mundial acabó en el lugar más peligroso de Europa para un hombre con su pasaporte: la Budapest ocupada por los nazis. Su historia, la de los pasaportes de protección, los edificios alquilados como refugio, las negociaciones desesperadas con oficiales nazis para salvar vidas, no solo marcará a la familia, sino que añadirá una dimensión moral y trágica al apellido. De repente, el nombre Wallenberg ya no está ligado únicamente a balances y dividendos, sino a decisiones de vida o muerte. Para entender qué significa eso, tenemos que salir de las oficinas ordenadas de Estocolmo y descender a las calles caóticas y amenazadas de una ciudad sitiada. Allí veremos hasta qué punto el peso de una dinastía puede transformarse, por un instante, en algo radicalmente distinto a un paquete de acciones. Raúl Wallenberg nació en un mundo cuidadosamente acolchado por el privilegio. Colegio elegante, idiomas desde niño, contactos internacionales antes incluso de tener edad para votar. En las reuniones familiares, los mayores hablaban de bancos, de empresas, de política europea como quien comenta el tiempo. El apellido abría puertas en embajadas, en consejos de administración, en ministerios. Pero su camino se desvió pronto de la ruta tradicional del banquero de despacho. Raúl estudió arquitectura en Estados Unidos, trabajó en negocios comerciales, se movió con naturalidad entre culturas y fronteras. Era el tipo de miembro de una dinastía que sirve de puente, suficientemente de la familia como para entender el poder, y suficientemente inquieto como para no quedarse sentado en un sillón cómodo el resto de su vida. Cuando la Segunda Guerra Mundial empezó a devorar Europa, Suecia mantuvo oficialmente la neutralidad. Desde fuera, el país parecía una isla relativamente tranquila en medio del caos. Pero para alguien como Raúl, que veía los informes, que hablaba con refugiados, que viajaba, era evidente que esa neutralidad tenía un coste moral enorme. En 1944, el foco del horror se concentró en Hungría. Decenas de miles de judíos húngaros estaban siendo deportados a una velocidad escalofriante. Organizaciones judías y diplomáticos buscaban desesperadamente a alguien con el perfil adecuado para una misión poco definida, pero extremadamente peligrosa: ir a Budapest, bajo ocupación alemana, con credenciales suecas, y tratar de salvar a tanta gente como fuera posible. Ahí aparece Raúl Wallenberg. Es importante entender lo que significaba eso dentro de una familia como la suya. No era un voluntario anónimo, era un Wallenberg con pasaporte diplomático. Un hombre que, sobre el papel, podía haber pasado la guerra en despachos seguros, asistiendo a cenas de embajada, escribiendo informes elegantes. Eligió otra cosa. Cuando llega a Budapest, la ciudad es un tablero de ajedrez macabro. Tropas alemanas, autoridades húngaras colaboracionistas, oficinas de la Gestapo, rumores de avance soviético. Y entre medias, una población judía aterrorizada, marcada, arrinconada, esperando un tren cuyo destino todos fingen no conocer del todo.
La herramienta que Raúl va a convertir en arma se parece mucho a una simple hoja de papel. Pasaportes y certificados de protección suecos. Documentos que afirman que el portador está bajo la protección del Estado sueco y que, en teoría, no puede ser deportado. No son milagros legales, son frágiles escudos burocráticos en manos de un hombre que está dispuesto a estirar su credibilidad hasta el límite. Las escenas que se han reconstruido a partir de testimonios tienen algo de surrealista. Raúl aparece en estaciones, en patios de edificios, en columnas de prisioneros. Lleva consigo carpetas llenas de papeles con el escudo sueco. Grita, discute, exige. Señala a personas al azar dentro de un grupo y proclama que son ciudadanos o protegidos de Suecia, aunque en muchos casos no los haya visto en su vida. A veces, los oficiales alemanes ceden, hartos de problemas. Otras, acepta canjear vidas por sobornos, presiones de la legación sueca, amenazas veladas de complicar relaciones diplomáticas. Raúl juega una partida peligrosa en la que mezcla la autoridad que le da su pasaporte con una dosis enorme de teatro y audacia personal. Paralelamente, alquila edificios y los declara casas protegidas. En esos inmuebles, familias enteras intentan vivir una normalidad imposible. Niños que juegan en pasillos mientras sus padres duermen vestidos, por si en mitad de la noche alguien derriba la puerta. Cada puerta lleva una placa con el escudo sueco. Cada placa es un pequeño acto de desafío. Todo ello lo hace un hombre joven, nacido en la comodidad, que podría haber mirado hacia otro lado. Es fácil imaginar, aunque los documentos no lo cuenten, conversaciones tensas por carta con Estocolmo. Familiares que se preguntan si no está yendo demasiado lejos, si no se está exponiendo más de lo razonable. Y, al mismo tiempo, un cierto orgullo silencioso de ver a un Wallenberg encarnando la parte más noble de la responsabilidad que siempre dijeron tener. En enero de 1945, cuando las tropas soviéticas entran en Budapest, el guión parece encaminarse a un cierre heroico. El salvador sueco que sobrevive, regresa, cuenta lo ocurrido, se convierte en símbolo. Pero la historia gira en otra dirección. Raúl Wallenberg es detenido por las autoridades soviéticas. A partir de ahí, su vida se convierte en un rompecabezas de informes contradictorios, rumores, declaraciones vagas. Un campo de prisioneros citado aquí, un posible avistamiento allá, una nota oficial años después asegurando que murió en prisión por causas desconocidas. Para la familia, para el Estado sueco, para todos aquellos a los que salvó, Raúl se transforma en algo extraño. Un héroe sin cadáver, un desaparecido al que nadie puede enterrar ni cerrar del todo. Las capacidades de influencia que los Wallenberg han acumulado durante generaciones, contactos, dinero, prestigio, se revelan de repente limitadas. Ni el apellido, ni los bancos, ni los consejos de administración bastan para arrancar a un hombre de las entrañas de un sistema como el soviético. Ese contraste marca profundamente el significado del apellido. Mientras en Suecia, las fundaciones Wallenberg siguen entregando becas, financiando universidades, participando en decisiones industriales clave, en la memoria de la familia y del país queda grabada la sombra de un pariente que arriesgó todo y desapareció en un agujero burocrático del que nadie quiere hablar demasiado alto. Raúl se convierte con el tiempo en un símbolo internacional del valor individual frente a la maquinaria genocida. Pero dentro de la lógica de las dinastías modernas también es otra cosa. Un recordatorio incómodo de que el poder que manejan tiene límites claros y de que el coste humano de esas biografías no se mide solo en dividendos, sino a veces en desapariciones que nunca terminan de explicarse. Para nuestro europeo medio, ese trabajador o esa pensionista que mencionábamos, Raúl es, si acaso, un nombre de calle, una placa en una pared, una mención en un documental. Para los Wallenberg, es un espejo que probablemente pesa más que cualquier balance anual. Y sin embargo, la maquinaria económica no se detuvo. Tras la guerra, Suecia se consolidó como modelo socialdemócrata, la industria se modernizó, las empresas del entorno Wallenberg se internacionalizaron. Mientras el misterio de Raúl quedaba atrapado en expedientes clasificados y comisiones de investigación, el apellido seguía susurrando decisiones en salas de consejo cada vez más globales. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el papel de la familia evoluciona. De banqueros nacionales a arquitectos de conglomerados multinacionales, empresas de telecomunicaciones, de ingeniería, de farmacéutica, de alta tecnología. Todas ellas pasan, en mayor o menor medida, por su órbita. Lo que empezó siendo un banco que financiaba ferrocarriles en un país pequeño, se convierte poco a poco en una red de influencia que toca Silicon Valley, China, Bruselas.
Y el sello distintivo sigue siendo el mismo: discreción, estabilidad, continuidad. Mientras algunas viejas dinastías de sangre pelean por mantener palacios abiertos al turismo, los Wallenberg han entendido que su trono ya no está hecho de mármol ni de terciopelo, sino de participaciones, porcentajes y asientos en patronatos. Y desde ese trono invisible miran a un continente donde no son los únicos que han aprendido la lección. Porque si en el norte de Europa el poder se viste de sobriedad protestante, más al sur encontraremos una tradición muy distinta: la de familias que mezclan dinero, glamour, fábricas de automóviles y palcos de honor en estadios de fútbol. Y ahí es donde entran en escena los Agnelli. En la posguerra, mientras Europa entera trataba de recomponer sus instituciones, los Wallenberg hicieron algo que pocas familias lograron: transformar un poder claramente familiar en algo que, con el tiempo, empezaría a percibirse casi como parte natural del Estado sueco. No eran gobierno, no eran un ministerio, no eran una casa real. Pero para muchos ciudadanos, los Wallenberg empezaron a sonar igual de inevitables que los impuestos o el invierno. El modelo que construyeron no se basaba en un único banco familiar donde todo se decidía alrededor de una mesa alargada. Era más sofisticado: holdings, fundaciones, participaciones cruzadas. En vez de tener su nombre en todas las fachadas, lo que hicieron fue colocar su mano en los centros de gravedad de la economía sueca. Por un lado, las fundaciones familiares, no solo como instrumentos de filantropía, sino también como vehículos de control. A través de ellas, el apellido mantenía participaciones estables en bancos, empresas industriales, compañías tecnológicas, farmacéuticas. Esas fundaciones repartían becas, financiaban investigación, apoyaban universidades. De cara al público, eran un motor de progreso. De puertas adentro, eran también un ancla que impedía que el poder se dispersara. Por otro lado, el gran holding industrial financiero, una compañía que no fabrica nada por sí misma, pero que decide qué fábricas viven, cuáles se fusionan, qué empresas merecen un rescate silencioso y cuáles deben aprender la lección del mercado. Cuando un sector estratégico tambaleaba, no era raro que apareciera el apellido Wallenberg en las negociaciones, aunque no se viera en ningún titular. Volvamos a nuestro europeo medio. En este caso, imaginemos a una sueca de 40 años en las afueras de Estocolmo. Tiene una hipoteca con un banco de toda la vida. Lleva años trabajando en una empresa de ingeniería que exporta a medio mundo. Sus hijos nacieron en un hospital público donde su tratamiento se basó en fármacos desarrollados por grandes compañías nórdicas. Paga con tarjeta, invierte un pequeño ahorro en un fondo de pensiones. En su día a día, no pronuncia la palabra Wallenberg ni una sola vez. Pero si siguiéramos el rastro de cada transacción, de cada nómina, de cada inversión, veríamos una y otra vez entidades en cuya estructura, tarde o temprano, aparece el apellido. Ese es el corazón del sistema Wallenberg, una red tan incrustada en la economía que es difícil distinguir dónde acaba el interés privado de la familia y dónde empieza el interés del país. Durante décadas, el relato dominante ha sido amable: los Wallenberg como guardianes responsables del capitalismo sueco, una suerte de aristocracia tecnocrática que piensa a largo plazo, que no especula, que protege el tejido industrial cuando otros huirían al primer signo de crisis. No es un mito vacío. En más de una ocasión, cuando grandes empresas estratégicas han estado en problemas, ha sido precisamente la paciencia de esos accionistas de apellido antiguo la que ha permitido evitar una venta precipitada a capital extranjero o una liquidación pura y dura. Para muchos suecos de cierta edad, la idea de que los Wallenberg están detrás de las grandes decisiones económicas transmite una extraña sensación de seguridad. Puede que no esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero al menos no son oportunistas de paso, piensan en décadas. Pero esa misma estabilidad tiene un reverso incómodo. Cada cierto tiempo, en debates parlamentarios, en artículos de prensa, en conversaciones de café, resurge la misma pregunta: ¿es sano que una sola familia tenga tanta capacidad de influir en sectores clave durante tanto tiempo con tan poca exposición pública real? Los defensores responden que el sistema funciona, que Suecia combina crecimiento y bienestar, que las empresas son competitivas y las instituciones sólidas. Los críticos hablan de concentración de poder, de redes de élite que se conocen entre sí desde la infancia, de un capitalismo donde algunos apellidos parecen estar siempre en segunda fila, pero nunca salen totalmente de escena. En ese debate, los Wallenberg se mueven con una mezcla calculada de modestia y firmeza. No buscan cámaras, evitan grandes discursos emocionales, se expresan en el lenguaje sobrio de los informes anuales y las conferencias económicas.
A menudo insisten en que ellos no poseen Suecia, sino que simplemente asumen una responsabilidad histórica en determinados sectores. El mensaje implícito es claro. Podríamos haber vendido hace tiempo. No lo hemos hecho. Seguimos aquí, sosteniendo el sistema. Para el espectador, lo inquietante es que todo esto ya no se parece en nada a una corte real con uniformes y balcones, pero sí se parece muchísimo a una forma nueva de dinastía. Cambian los símbolos exteriores, coronas por logos, palacios por sedes de cristal y acero, genealogías por organigramas, pero se mantiene un elemento que ya conocemos del pasado. La idea de que ciertas familias están tan metidas en la arquitectura del país que cuesta imaginar el sistema sin ellas. Y sin embargo, hay una diferencia fundamental con las dinastías de antaño. Los Wallenberg han aprendido a legitimarse no por derecho divino, ni siquiera por tradición, sino por resultados. Becas, premios científicos, puestos de trabajo, inversiones en innovación. Cada año, las fundaciones y los holdings publican cifras que sirven de respuesta silenciosa a las críticas. Esto es lo que aportamos. Esto es lo que financiamos. Así devolvemos parte de lo que tenemos. El trabajador medio sueco puede no saber quién se sienta en el consejo de un holding concreto, pero sí sabe que su empresa sobrevivió a una crisis, que su ciudad sigue teniendo una fábrica importante, que su universidad lanzó un centro de investigación puntero. Y aunque nadie lo formule con estas palabras, el mensaje que se filtra es: mejor un accionista estable, aunque sea una familia poderosa, que un fondo anónimo que el año que viene estará invirtiendo en otra parte del mundo. Lo fascinante, y a la vez inquietante, es que este modelo no ha sido exportado masivamente. Es muy sueco en su sobriedad, en su énfasis en el consenso y en la estabilidad. En otros países europeos, las dinastías modernas han seguido caminos diferentes, chocando con historias nacionales mucho más turbulentas y con pasados que no se integran tan fácilmente en el relato oficial. Mientras en Suecia, el apellido Wallenberg aparece en los libros de historia casi como si fuera una institución más, en el centro de Europa hay familias empresariales que han tenido que lidiar con otra clase de legado, el de haber multiplicado su riqueza en épocas donde el régimen político se construyó sobre la violencia y la exclusión. Si en el norte hablamos de guardianes responsables, en Alemania el debate gira a menudo en torno a una palabra mucho más incómoda: complicidad. Y es ahí donde nuestro viaje cambia de tono. Porque cuando bajamos hacia el corazón industrial de Europa y empezamos a seguir la pista de ciertas fortunas familiares, nos encontramos con una historia en la que fábricas, campos de concentración y dividendos aparecen incómodamente en la misma frase. La historia de un apellido que muchos asocian hoy a coches de lujo, pero cuya trayectoria antes de 1945 es todo menos elegante: los Quandt. Imaginemos a Alemania justo después de la Primera Guerra Mundial. Un país humillado, con fábricas paradas, colas del pan, un imperio que acaba de desaparecer. En medio de ese paisaje de ruinas aparece un tipo de personaje que se volverá crucial en el siglo XX. El industrial que sabe ver oportunidades donde otros solo ven escombros. Uno de esos hombres se llama Günther Quandt. No es un aristócrata de apellido medieval. Es la encarnación del nuevo poder alemán, empresario, calculador, obsesionado con crecer. Empieza en el sector textil, pasa a baterías, maquinaria, participa en empresas distintas, siempre con la misma idea en la cabeza: diversificar, expandirse, controlar. Mientras muchos pierden todo con la inflación de los años 20, él consigue, a través de compras inteligentes y contactos adecuados, salir cada vez más reforzado. Donde otros ven el fin de una época, él ve el principio de un imperio industrial familiar. En su vida privada, esas operaciones de fusión también existen, pero en forma de matrimonio. Entre ellas, una unión va a tener consecuencias históricas inesperadas: su boda con una joven llamada Magda. Para Günther, es un matrimonio más dentro de una vida marcada por el cálculo y la respetabilidad burguesa. Para ella, será el primer paso de una trayectoria que la llevará al corazón del régimen más destructivo del continente. De ese matrimonio nace un hijo, Harald, que más tarde será adoptado por el hombre con el que Magda se volverá a casar: Joseph Goebbels, el futuro ministro de propaganda de Hitler. Es un cruce inquietante. Por un lado, el empresario que está construyendo una fortuna a base de fábricas y contratos. Por otro, el político fanático que convertirá la mentira en arma de Estado. En el centro de esa intersección hay una familia, un niño, una esfera privada que parece pequeña frente a la historia, pero que nos recuerda que detrás de cada apellido hay cenas, discusiones, decisiones íntimas que se entrelazan con el poder.
El ascenso de Hitler al poder en 1933 cambia las reglas del juego para toda la industria alemana, y los Quandt no son una excepción. De pronto, el Estado se rearma. Se necesitan uniformes, baterías, fusiles, munición, vehículos. Es el sueño de cualquier industrial que sepa moverse en el entorno adecuado. Günther Quandt ya está bien posicionado. Sus empresas producen justo lo que el nuevo régimen demanda. Los contratos se multiplican, los ingresos se disparan, la maquinaria no se detiene. Pero esa expansión tiene un precio. A medida que la guerra avanza, la mano de obra voluntaria ya no basta. La economía bélica se alimenta del trabajo forzado, prisioneros de guerra, deportados, personas arrancadas de sus casas en toda Europa. En los terrenos de fábricas vinculadas al universo Quandt, como ocurre con tantas otras compañías del Reich, aparecen barracones, alambradas, vigilantes. Gente que no ha elegido estar allí ensambla piezas, carga material, repite los mismos gestos una y otra vez bajo vigilancia, con hambre, con miedo. El contraste es brutal si miramos la escena desde arriba. En un despacho, un consejo de administración discute producción, costes, entregas al ejército, nuevas inversiones. En otro lugar, separado por kilómetros pero conectado por contratos, miles de manos anónimas producen la riqueza que permite a esos balances crecer. Algunos de esos trabajadores no sobrevivirán a la guerra, sus nombres no aparecerán en genealogías familiares ni en libros de historia empresarial. Sin embargo, sin ellos, la fortuna de la familia sería hoy distinta. Es importante subrayarlo, los Quandt no fueron los únicos. Gran parte de la industria alemana se benefició del sistema de trabajo esclavo implantado por el régimen nazi. Pero en esta historia concreta nos interesa ver cómo una dinastía moderna se construye, en parte, sobre esa combinación de oportunidad económica y contexto político criminal. No es una simple mala época en un gráfico financiero. Son decisiones, contratos firmados, fábricas ampliadas sabiendo quién trabaja en ellas y en qué condiciones. Cuando la guerra termina en 1945 y el Tercer Reich se derrumba, también parece derrumbarse la base del poder de muchos industriales. El país está en ruinas, los aliados abren investigaciones, se revisan responsabilidades. Günther Quandt es detenido e interrogado. Se examina su papel durante el régimen, sus vínculos, sus beneficios. El resultado de los procesos de desnazificación lo etiqueta como beneficiario del sistema, alguien que aprovechó el régimen, pero que no será condenado como uno de los grandes criminales de guerra. Desde fuera, para muchos supervivientes y observadores, esa clasificación suena extraña. El sistema que permitió la explotación masiva de trabajadores forzados parece disolverse en matices burocráticos. Para la familia, en cambio, significa algo muy concreto: la posibilidad de conservar gran parte de su patrimonio, reorganizar sus empresas y seguir operando en la nueva Alemania que está a punto de nacer. Aquí aparece un detalle que define muy bien la lógica de las dinastías modernas. Donde una monarquía habría perdido su trono tras una guerra, una familia industrial puede reconfigurarse, cambiar de marca, adaptar su discurso y continuar. Las fábricas que ayer producían para el ejército, hoy producirán para la reconstrucción. El mismo apellido que estuvo presente en los años más oscuros se convertirá poco a poco en símbolo del llamado milagro económico de la posguerra. En ese tránsito hay silencios, archivos que apenas se consultan, historias de antiguos trabajadores que tardan décadas en ser escuchadas. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante en la Alemania occidental se centra en la modernización, el crecimiento, los nuevos coches en las autopistas. Solo mucho más tarde, investigadores y periodistas empezarán a recomponer con nombres y documentos qué había exactamente detrás de algunas fortunas familiares. Mientras tanto, los Quandt se preparan para la siguiente fase. Si Günther representa el primer gran constructor de la fortuna en el contexto del Tercer Reich, la siguiente generación tendrá que demostrar que esa riqueza también puede servir para algo distinto. Levantar empresas competitivas en un país democrático, exportar tecnología, crear empleo. Es un reto económico, pero también moral, aunque pocas veces se enuncia abiertamente en esos términos. Y es precisamente en ese punto de cruce donde aparece el heredero que cambiará el destino de la familia y de una marca que hoy todos reconocemos. En los años en los que Alemania intenta pasar página y construir una nueva identidad, un Quandt decide apostar fuerte por una empresa automovilística que se tambalea. Y aquí aparece una ironía brutal.
Mientras Alemania intentaba destruir todo rastro del régimen, un heredero de esta fortuna acabaría convirtiéndose en el salvador de una de las marcas más queridas del país. Ese heredero se llamaba Herbert Quandt, y su apuesta por una empresa al borde de la quiebra cambiaría no solo la historia de su familia, sino también la del automóvil europeo. A finales de los años 50, Alemania Occidental estaba cambiando de piel. Las ruinas empezaban a desaparecer de las calles, las autopistas volvían a llenarse, el término Wirtschaftswunder, milagro económico, se colaba en los periódicos. Pero en una esquina muy concreta de esa nueva Alemania, había un símbolo que se desmoronaba: BMW. La marca de la hélice, nacida de la aviación y reconvertida a coches y motos, arrastraba años de malas decisiones. Modelos poco rentables, una gama desordenada, inversiones dudosas. En 1959, el escenario es casi caricaturesco. Una empresa con historia, con ingenieros talentosos, pero con las cuentas en rojo y una pregunta flotando en todas las reuniones internas: ¿cuánto tiempo nos queda? En los talleres, los rumores se vuelven más rápidos que las propias cadenas de montaje. Se habla de venta, de absorción, de Daimler-Benz como comprador posible. Para muchos trabajadores, eso significa algo muy simple: fusiones, despidos, mudanzas. En ese momento entra en escena Herbert Quandt. No es un desconocido en el mundo empresarial alemán, es heredero de acciones, de empresas, de contactos. También, lo quiera o no, heredero de una sombra que se alarga desde los años del Reich hasta esos días de posguerra. Lo que tiene delante no es solo una oportunidad financiera, es la posibilidad de construir un capítulo diferente para su apellido. La situación de BMW no invita precisamente al optimismo. Sobre la mesa, la opción más razonable parece clara: aceptar la oferta de compra, integrar BMW en un grupo más grande, salvar lo que se pueda y asumir que la marca, tal y como se conocía hasta entonces, desaparecerá. Muchos accionistas se inclinan por esa salida, mejor un final ordenado que una agonía prolongada. Las cifras parecen darles la razón y, sin embargo, en ese ambiente de resignación, Herbert empieza a hacer algo que resulta casi anacrónico. Se obsesiona con la idea de que BMW puede sobrevivir. Revisa balances, escucha a directivos, habla con ingenieros, sopesando no solo el valor actual, sino lo que la marca podría llegar a ser en una Alemania motorizada, creciente, deseosa de consumir algo más que productos básicos. Tal vez, piensa, la empresa está mal gestionada, no, condenada. En una de esas juntas cruciales, cuando la absorción parece casi un hecho, Herbert decide cambiar de dirección. En lugar de apoyar la venta, anuncia que comprará más acciones, que asumirá un papel activo en la reestructuración, que apostará su propio capital a que BMW puede salir adelante. No es solo una maniobra financiera, es una declaración pública: esta marca tiene futuro. No todos le creen. Algunos, probablemente, lo consideran un gesto temerario o movido por el orgullo. La apuesta no se queda en palabras, viene acompañada de un plan: reorganizar la gama, abandonar los experimentos que no dan dinero, centrarse en modelos que puedan convertirse en objetos de deseo de una nueva clase media, coches que no sean simples medios de transporte, sino símbolos de estatus, de éxito profesional. BMW deja de intentar ser todo para todos y empieza a buscar un lugar muy concreto: el coche del profesional acomodado, del médico, del abogado, del directivo que quiere algo más que un utilitario. Los años siguientes son el ensayo general de ese nuevo papel. Poco a poco, los modelos aciertan más, la imagen de marca se estiliza, el diseño se vuelve reconocible. El famoso frontal empieza a convertirse en algo que cualquiera puede identificar en el retrovisor. Los concesionarios dejan de ser espacios nerviosos que esperan al siguiente rumor de quiebra y se transforman en escaparates de aspiraciones. Algún día tendré un BMW. Aquí podemos volver a nuestro personaje recurrente, el europeo medio. Esta vez, imaginemos a un alemán cualquiera en los años 70 u 80. Ha trabajado duro, la empresa va bien, los hijos crecen, el país parece estable. En algún momento, entra en un concesionario, se sienta por primera vez al volante de un sedán brillante, huele el interior nuevo, siente el motor responder. No firma un contrato pensando en dinastías industriales, en historias de posguerra, en fábricas de armamento. Firma porque ese coche le promete algo: confort, reconocimiento, cierta idea de haber llegado. La escena se repetirá miles de veces en distintas versiones: un empresario italiano, un ingeniero francés, un directivo español.
Todos se relacionan con la marca. Muy pocos se preguntan quién controla el paquete accionarial que hace posible esa experiencia. Herbert Quandt, mientras tanto, ve cómo su apuesta aparentemente arriesgada se convierte en una historia de éxito de manual. BMW pasa de estar al borde de la desaparición a encarnar para muchos lo mejor de la ingeniería y el diseño alemanes. En el plano estrictamente económico, el movimiento es brillante. La recuperación de BMW multiplica el valor de las participaciones familiares, consolida la posición de los Quandt en la élite empresarial y fija un relato sencillo, casi perfecto, para las décadas siguientes. Un visionario supo ver donde otros solo veían ruinas, se atrevió a arriesgar y salvó una marca. Es la cara amable del capitalismo de posguerra, la que encaja bien en reportajes sobre el milagro económico y en biografías inspiradoras. Pero debajo de esa narrativa luminosa hay otra línea, más tensa, que no desaparece del todo. Herbert ha construido un legado empresarial diferente al de su padre, sí, pero lo ha hecho sobre una base de capital que proviene, en parte, de aquel pasado oscuro. Es una tensión que rara vez se verbaliza en los años 60 o 70. Alemania está ocupada en reconstruirse, en integrarse en Europa, en mirar hacia adelante. Muchas historias incómodas se guardan en cajones, literalmente y en sentido figurado. Se podría especular con algo que los documentos no explican del todo, pero que resulta inevitable imaginar. ¿Hasta qué punto Herbert fue consciente de esa contradicción íntima? ¿Hasta qué punto la necesidad de demostrar que la fortuna familiar podía asociarse a innovación, empleo y prestigio internacional era también una forma de huir de la sombra de las fábricas de guerra? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, durante mucho tiempo, la historia oficial se quedará con la parte luminosa del relato. Fuera de esos despachos, el comprador de BMW sigue su vida. Lleva a sus hijos al colegio, adelanta camiones en autopistas, presume de coche los domingos. En las campañas publicitarias aparece el coche, el paisaje, a veces el conductor idealizado. Lo que nunca aparece es el apellido de quienes controlan las acciones, los votos en las juntas, las grandes decisiones sobre inversión, expansión y recortes de plantilla. El poder familiar se disuelve en logos, eslóganes y cifras trimestrales. Durante décadas, la historia oficial fue sencilla. Un empresario visionario salvó una marca y todos ganaron con ello. Pero en algún momento, alguien empezó a hacer preguntas incómodas. Preguntas sobre el origen de la fortuna, sobre los nombres de las fábricas durante la guerra, sobre quién trabajó allí y en qué condiciones. Investigadores, periodistas, descendientes de víctimas empezaron a juntar piezas. Y esas preguntas terminaron cristalizando en algo que ninguna dinastía moderna desea. Un documental, en horario de máxima audiencia, poniendo foco en aquello que se había mantenido en penumbra. Ese giro marcará la siguiente etapa de nuestra historia. Porque la de los Quandt no es solo la crónica de un rescate empresarial brillante, es también el relato de cómo, en la Europa contemporánea, los fantasmas del pasado pueden llamar de nuevo a la puerta, justamente cuando una familia cree haberse ganado el derecho a ser recordada solo por sus éxitos. Y para entender hasta qué punto la opinión pública puede alterar el equilibrio cuidadosamente construido por una dinastía moderna, tenemos que entrar en esa sala de edición, en ese guión que los Quandt jamás habrían querido ver emitido en prime time. Durante mucho tiempo, en Alemania hubo una especie de acuerdo tácito. Reconstruir primero, preguntar, después. Las fábricas volvían a producir, las ciudades se levantaban de entre escombros, las familias intentaban rehacer vidas rotas. En ese contexto, el pasado industrial del Tercer Reich se trataba como un archivo incómodo que mejor no abrir demasiado. Las empresas cambiaban de logo, de publicidad, de campaña. Lo que apenas cambiaba era la estructura básica de quién mandaba y quién se beneficiaba. En ese silencio crecieron y se consolidaron muchas fortunas, entre ellas la de los Quandt. BMW ya era un símbolo de éxito. Los coches se vendían en todo el mundo. Las revistas hablaban del milagro alemán y del orgullo de la ingeniería nacional. En los anuncios, familias felices, carreteras perfectas, motores potentes. Ni una palabra sobre turnos interminables en fábricas de munición, ni sobre trabajo forzado, ni sobre barracones vigilados por militares. Pero el silencio nunca es eterno. Llega un momento en que alguien se hace una pregunta aparentemente simple. ¿Quién fabricaba todo aquello durante la guerra? A partir de ahí, la madeja empieza a desenredarse.
Historiadores jóvenes que bucean en archivos polvorientos, periodistas que revisan viejos documentos empresariales, activistas que buscan nombres de familiares desaparecidos. Y poco a poco aparecen los vínculos, empresas que aún existen, apellidos conocidos, lugares que hoy son polígonos industriales y antes fueron campos cercados por alambradas. En el caso de los Quandt, ese proceso cristaliza de forma especialmente visible cuando un equipo de documentalistas decide juntar todas esas piezas en una sola historia. El material está ahí. Testimonios de antiguos trabajadores, cartas, órdenes de producción, informes militares. Personas que hablan de fábricas donde se trabajaba bajo coacción, de presos de guerra asignados como mano de obra barata, de condiciones que, en el mejor de los casos, rozaban lo inhumano. Imaginemos una de esas escenas, un hombre mayor frente a la cámara, manos temblorosas, contando cómo llegó siendo prisionero a una planta controlada por empresas vinculadas a la familia. Habla de turnos, de hambre, de compañeros que enferman, de guardias que no toleran la más mínima queja. Mientras, intercaladas, imágenes brillantes de los coches actuales, de sedes corporativas acristaladas, de logotipos iluminados por la noche. El contraste no necesita subrayado. Se explica solo. Para los descendientes de las víctimas, para antiguos trabajadores o para quienes crecieron escuchando historias susurradas en la cocina, ver ese documental en televisión es una mezcla de alivio y dolor. Por fin, alguien pone nombre y apellidos a lo que se había vivido y al mismo tiempo la sensación de que ha tardado demasiado. Décadas en las que la marca se ha paseado por el mundo como símbolo de prosperidad, mientras ellos cargaban con recuerdos que casi nadie quería oír. ¿Y la familia? Durante años la estrategia principal había sido la discreción. No hablar mucho del pasado, no discutir en público, confiar en que el paso del tiempo diluyera preguntas. Pero cuando las cámaras entran, cuando las cifras de audiencia son altas y los periódicos replican la historia, esa opción se vuelve insostenible. Los Quandt se ven obligados a reaccionar. La respuesta llega en forma de comunicados y, sobre todo, de algo muy característico de nuestra época: estudios históricos encargados por la propia familia. Se contrata a investigadores independientes, se les da acceso a archivos internos, se promete que las conclusiones se publicarán íntegramente, sin maquillaje. Es, a la vez, un intento de asumir responsabilidad y de controlar el relato. Mejor sacar tú mismo los esqueletos del armario que esperar a que otros lo hagan a su manera. Los informes que resultan de esos encargos suelen ser sobrios, llenos de tablas, nombres, fechas, decisiones empresariales. Pero, leídos con calma, dejan poco margen a la duda. Sí hubo participación en el sistema económico del Reich, sí hubo beneficios directos de la guerra, sí hubo fábricas donde trabajaron presos y mano de obra forzada. La familia, en sus declaraciones, muestra pesar. Habla de responsabilidad histórica, anuncia donaciones, becas, proyectos de memoria. Aquí es donde la historia sale del terreno puramente factual y entra en una zona incómoda, también para el espectador. Porque la pregunta ya no es solo qué hicieron los Quandt entre 1933 y 1945, sino qué hacemos nosotros, hoy, con ese conocimiento. Cuando un comprador actual se sube a un coche de la marca, ¿está legitimando ese pasado? ¿Es justo exigirle que cargue con esa conciencia? ¿O la responsabilidad se limita a la familia y a la empresa en su forma de recordar, compensar y educar? Podríamos volver a nuestro europeo medio, esta vez frente a la televisión, viendo el documental. Tiene un BMW aparcado en la calle. Lo compró a plazos, con esfuerzo, orgulloso de haberlo conseguido. De pronto ve imágenes de barracones, cifras de muertos, facturas a nombre de empresas que llevan el apellido Quandt. No va a devolver el coche al día siguiente, pero quizá ya no lo mira igual. Entre el precio, los caballos de potencia y el consumo, se ha colado una cuarta variable: el origen de todo ese entramado. Y eso nos lleva a una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Se puede separar por completo el éxito actual de una empresa del origen de la fortuna que la salvó? Algunos dirán que sí, que las personas que trabajan hoy en esas fábricas, los ingenieros que diseñan, los mecánicos que arreglan coches, no tienen culpa de lo que hicieron sus antepasados corporativos. Otros insistirán en que, sin una confrontación clara y visible con el pasado, la riqueza se apoya sobre una injusticia nunca reparada. En medio, las dinastías modernas intentan encontrar un equilibrio. Los Quandt, a diferencia de los Wallenberg, no pueden encajar su historia en un relato cómodo de guardianes del capitalismo responsable, sin más.
Su legitimidad moral está atravesada por una sombra intensa que reaparece cada vez que se habla de memoria histórica, de compensaciones, de justicia pendiente. Esa grieta no destruye su poder económico, pero sí condiciona cómo pueden presentarse en público, qué tipo de visibilidad pueden permitirse y hasta dónde pueden explotar su propio apellido como marca. Mientras tanto, en otros rincones de Europa, otra familia escribe una historia distinta, menos ligada a fábricas de armamento, más entrelazada con la política, las crisis económicas, el terrorismo de los años 70 y, sorprendentemente, con algo tan aparentemente ligero como el fútbol. Una familia cuyo apellido aparece en autopistas, periódicos, clubs de élite y, sobre todo, en la parte delantera de coches que recorren todo el continente. Porque mientras Alemania trataba de reconciliar su pasado industrial con el horror del nazismo, en Italia se cocinaba otra forma de dinastía moderna, más visible, más glamorizada, más envuelta en mitología nacional. Para encontrarla, tenemos que ir a Turín. Allí, un apellido domina fábricas, titulares y hasta estadios. Un apellido que tal vez ya reconoces, aunque no sepas exactamente cuánto abarca: Agnelli. Si en Suecia el poder se esconde detrás de fundaciones y en Alemania se camufla entre balances heredados de la posguerra, en Italia el poder tiene nombre, rostro, coches, equipo de fútbol y hasta un cierto aire de película: Agnelli. Para entenderlos, primero hay que hacer algo importante: dejar de pensar en Fiat solo como una marca de coches. Durante buena parte del siglo XX, Fiat fue casi una forma de decir Italia en versión industrial. Imagina el mapa italiano a principios del siglo XX, un país recién unificado, todavía muy rural, con enormes diferencias entre el norte y el sur. En ese paisaje aparece un hombre de provincia, Giovanni Agnelli, con una intuición muy clara: el futuro se va a mover sobre ruedas. En 1899 participa en la fundación de Fábrica Italiana Automobili Torino. El nombre ya dice mucho: fábrica, Italia, automóviles, Turín, todo en una sola línea. Al principio son coches para pocos, modelos casi artesanales, caros, más cercanos a un juguete de lujo que a un producto de masas. Pero detrás de esos primeros vehículos hay algo más ambicioso: la idea de que Italia también puede jugar en la liga de la gran industria moderna, no solo vender seda, vino y paisajes. Con el paso de las décadas, Fiat se convierte en el corazón mecánico de la industrialización italiana. No es solo una empresa, es un ecosistema. La fábrica de Mirafiori se convierte en una ciudad dentro de la ciudad. Turín atrae olas de trabajadores que llegan desde el sur, desde pueblos del interior, desde zonas donde nunca había habido una cadena de montaje. Nacen barrios enteros alrededor de los turnos de la fábrica, del sueldo del metalmecánico, del horario de los autobuses que llevan y traen trabajadores. Si en el documental anterior hablábamos del europeo medio, aquí podemos ponerle cara al italiano medio, de la segunda mitad del siglo XX. Alguien que quizá creció en un pueblo del Mezzogiorno, que coge un tren nocturno para llegar a Turín, que se aloja primero en una habitación compartida y que, con el primer contrato en Fiat, consigue el sueño de un sueldo estable, algún ahorro, una familia. Su vida gira en torno a los silbatos de la fábrica, a las asambleas sindicales, a los partidos de la Juve el domingo. Aunque nunca vea de cerca a un Agnelli, su existencia está directamente conectada a las decisiones que se toman en sus despachos. Porque mientras Giovanni establece los cimientos industriales, la saga familiar va creciendo alrededor de esa máquina gigantesca. Hijos, nietos, ramas colaterales. Y con el tiempo, emerge una figura que concentrará como nadie la mezcla de poder, estilo y contradicción: Gianni Agnelli, l'Avvocato. Gianni no es un industrial al estilo clásico del norte frío. Es el nieto carismático, el heredero convertido en símbolo, educado, políglota, fácilmente reconocible por sus trajes impecables, su reloj por encima del puño de la camisa, sus comentarios irónicos a la prensa. Es un tipo que puede pasar la mañana en una reunión con políticos, la tarde en un consejo de administración y la noche en una fiesta en la costa amalfitana, y que al día siguiente aparece en la portada de medio país. A diferencia de los Wallenberg, cuya máxima virtud es que casi nadie sabría reconocerlos por la calle, Gianni Agnelli se convierte deliberadamente en personaje. No solo dirige un imperio industrial, encarna una cierta idea de Italia moderna, la Italia que fabrica coches, que exporta diseño, que puede codearse con las grandes potencias, pero que no renuncia a la teatralidad, al gesto, al espectáculo. En las fotografías de la época se le ve con jefes de Estado, con estrellas de cine, con diseñadores, con futbolistas.
La familia Agnelli no se limita a controlar fábricas, compra y dirige periódicos, influye en la política y, sobre todo, se asocia a uno de los grandes amores italianos, el fútbol. La Juventus de Turín, bajo su órbita, se transforma en un símbolo deportivo tan poderoso como Fiat lo es en la industria. Para millones de italianos, el apellido Agnelli aparece tanto en la sección de economía como en la de deportes, pero detrás de ese glamour hay otra realidad menos brillante. Cada coche que sale de la cadena de montaje supone turnos de trabajo duros, negociaciones con sindicatos, conflictos laborales. La Fiat de posguerra no crece en un vacío. Lo hace en un país sacudido por crisis políticas constantes, por gobiernos frágiles, por el surgimiento de fuertes movimientos obreros y, más tarde, por la violencia de los años de plomo. En ese contexto, el trabajador de Fiat se convierte en algo más que un empleado. Es un actor político. Las huelgas en Turín paralizan no solo la ciudad, sino buena parte de la economía italiana. Las asambleas en las puertas de la fábrica se convierten en termómetro del clima social del país. Lo que se decide en Mirafiori tiene consecuencias en Roma y en Bruselas, y ahí es donde la figura de Gianni Agnelli empieza a funcionar dentro de nuestro documental como un hilo que vuelve una y otra vez. Cada vez que la historia de Italia entra en una zona turbulenta, él aparece, con frases calculadas, con visitas a los palacios del poder, con gestos simbólicos que los medios amplifican. No es un político electo, no se presenta a elecciones, pero su opinión pesa. Sus decisiones industriales condicionan el empleo de cientos de miles de personas y su respaldo, o su distancia, puede reforzar o debilitar gobiernos. Si miramos el mapa de nuestras tres dinastías, las diferencias son claras. Los Wallenberg son tecnócratas de manual, su ideal es no hacer ruido. Los Quandt han tenido que aprender a vivir con un pasado que prefieren mantener en segundo plano, refugiándose en la discreción. Los Agnelli, en cambio, convierten el poder en una narrativa. Hay fotógrafos, hay portadas, hay un mito. El del patriarca elegante que sabe qué es lo mejor para Italia, el del apellido que construyó el país sobre 4 ruedas. Pero como suele ocurrir, cuanto más visible es la superficie, más interesante es lo que sucede justo debajo. Fiat y la familia Agnelli no solo navegan por el boom económico, los años dulces de crecimiento y consumo. También tienen que atravesar huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas, bombas de grupos terroristas, crisis del petróleo que disparan el precio de la gasolina y dejan los concesionarios vacíos. En esos momentos, el glamour de la costa amalfitana se mezcla con reuniones interminables en despachos cerrados, con llamadas a ministros de madrugada, con planes de reestructuración que significan cierres de plantas en un mapa donde cada fábrica es, en realidad, una ciudad entera. Y es ahí donde se pone a prueba de verdad el poder de una dinastía moderna. No solo en los buenos tiempos de beneficios y portadas favorables, sino en los años en que el país parece ingobernable, el terrorismo golpea en las calles y cada decisión industrial puede inflamar o calmar un conflicto social. Porque el verdadero examen de la saga Agnelli no está en la foto del nuevo modelo brillando en un salón del automóvil, sino en lo que hacen y dejan de hacer cuando Italia tiembla. ¿Cómo usan esa mezcla única de influencia económica, mediática y simbólica cuando el país parece a punto de romperse? Y ese momento llega. Crisis del petróleo, inflación, paro, atentados, secuestros. Las fábricas se convierten en escenario de confrontación ideológica y a veces también física. Es entonces cuando podemos ver con más claridad qué significa que una familia tenga en sus manos una parte tan grande de la economía y del imaginario de un país. El siguiente paso de nuestro viaje, inevitablemente, nos lleva dentro de esos años convulsos. Años en los que las sirenas de las ambulancias sonaban casi tanto como las de cambio de turno en las fábricas y en los que el apellido Agnelli se encontraba siempre en la frontera difusa entre el orden y el caos. Italia entra en los años 70 como un país oficialmente en paz, pero con sensación de guerra civil latente. En las calles, bombas, atentados, secuestros. En las fábricas, huelgas salvajes, asambleas interminables, enfrentamientos entre obreros, policías, estudiantes, militantes. A esa mezcla explosiva se la llamará los años de plomo. Y en el centro de uno de los principales volcanes de ese periodo está una empresa, Fiat, y un apellido, Agnelli. Volvemos a nuestro trabajador de antes. Pongámosle un nombre, Marco. Tiene 30 y pocos años. Vino del sur a Turín con una maleta vieja y un contacto de un primo que ya trabajaba en la fábrica.
Lleva una década en la cadena de montaje. Se ha comprado un pequeño piso en las afueras, tiene 2 hijos, paga una hipoteca. Para él, la fábrica es todo: sueldo, seguridad, identidad, motivo de orgullo y motivo de miedo. Porque cada mañana, cuando Marco entra en la planta, no sabe si ese día habrá turno normal, asamblea, piquetes en la puerta o enfrentamientos. En las paredes aparecen pintadas de grupos radicales, en la cafetería se discuten panfletos, hojas sindicales, convocatorias de huelga. Algunos compañeros están tentados por la lucha armada, otros solo quieren que el sueldo alcance a final de mes. Todos sienten que sus vidas dependen de decisiones tomadas muy lejos de la línea de producción. Y al otro lado de ese hilo invisible está Gianni Agnelli, l'avvocato, el nieto brillante del fundador, el hombre con el que todos los políticos quieren hablar y del que todos los sindicalistas desconfían. Para él, Fiat no es solo una empresa que fabrica coches, es un instrumento para sostener una cierta idea de Italia, una Italia moderna, occidental, capitalista, ligada a Estados Unidos y a la Europa comunitaria. Cada huelga, cada bomba, cada comunicado de las Brigadas Rojas se interpreta también como un ataque a ese modelo de país. En esos años, el despacho de Gianni se convierte en una especie de sala de mando de crisis permanente. Llegan informes de planta, ocupaciones, sabotajes, paros. Llegan llamadas desde Roma, ministros preocupados por el impacto económico de una posible paralización total de Fiat. Llegan también mensajes discretos desde embajadas extranjeras. La estabilidad italiana es un asunto estratégico de la Guerra Fría. Agnelli hace algo que pocas familias empresariales pueden hacer: jugar simultáneamente en 3 tableros. En el tablero económico, revisa cifras, aprueba o rechaza despidos, planes de modernización, cierres de líneas menos rentables. Cada columna de números es, en realidad, un mapa de barrios, familias, hipotecas como la de Marco. Pero en la hoja de Excel de la época, eso no se ve. Se ve productividad, costes laborales, competitividad frente a fabricantes alemanes o japoneses. En el tablero político, se convierte en interlocutor privilegiado de gobiernos. No hace falta que ocupe un cargo público. Los primeros ministros lo llaman, buscan su opinión sobre reformas laborales, sistemas fiscales, acuerdos europeos. Él, a su vez, presiona para obtener ayudas, incentivos, protección frente a la competencia extranjera. Cuando habla, no lo hace solo como jefe de una empresa, sino como alguien que puede poner en jaque a decenas de miles de empleos y a la paz social de un país. En el tablero simbólico, los Agnelli controlan algo aún más difícil de medir: el imaginario. A través de periódicos influyentes, revistas, cadenas de televisión, su visión del mundo circula a diario. No hace falta dar órdenes explícitas, basta con decidir líneas editoriales, promocionar ciertas voces, silenciar otras. Fiat no solo aparece en las páginas de economía, también en anuncios, reportajes de estilo de vida, campañas que asocian el coche italiano con modernidad, libertad, movilidad. Y por supuesto, está el fútbol. La Juventus, bajo el paraguas Agnelli, se convierte en una especie de religión laica para millones de italianos. Cada domingo, mientras Marco descansa de la semana agotadora en la fábrica, quizá enciende la radio o la televisión para escuchar el partido. Los mismos dirigentes que deciden su futuro laboral son los que levantan trofeos en el césped. Las victorias de la Juve dan orgullo a Turín, a Piamonte, a parte del país. Las derrotas, en cambio, parecen una metáfora de algo mayor: crisis, desorden, falta de liderazgo. El fútbol funciona como válvula de escape emocional. Mientras las negociaciones salariales se enquistan, mientras los titulares hablan de secuestros y atentados, la Juventus ofrece 90 minutos en los que todo se reduce a un marcador. Pero tras esa distracción, la realidad sigue esperando. Cierre de plantas, reconversiones industriales, robots que sustituyen a trabajadores, decisiones que se toman en despachos donde los apellidos pesan más que los votos. En medio de este laboratorio de crisis, terrorismo y política, los Agnelli tienen que hacer equilibrios. Si despiden demasiado, alimentan la rabia y la radicalización. Si ceden demasiado, arriesgan la competitividad de la empresa y su propia posición de poder. Cada concesión a los sindicatos puede ser vista por algunos como debilidad. Cada recorte puede ser interpretado por otros como provocación. Para Marco, todas estas maniobras llegan filtradas por el altavoz de la fábrica, el delegado sindical, el telediario de la noche. Quizá odia a los padrones que se enriquecen en lo alto de la pirámide. Quizá, a pesar de todo, sienta una extraña forma de respeto hacia el avvocato,
que, dicen, sostiene el país junto con unos pocos más. Lo que casi nunca ve es el mecanismo exacto por el que ese apellido decide sobre su vida. Ahí está la esencia de la dinastía moderna, la capacidad de actuar en varios niveles a la vez, de moldear leyes, discursos, emociones, sin necesidad de discursos en balcones ni coronas brillando bajo el sol. El poder se desplaza de los palacios reales a consejos de administración, comités de crisis, redacciones de periódicos, palcos VIP de estadios. Al final de los años de plomo, Italia sigue de pie, pero transformada. El terrorismo ha sido contenido, no sin un alto coste. Fiat ya no es la misma empresa gigante y omnipotente de la posguerra. Ha tenido que ajustar, recortar, automatizar. La clase obrera industrial que representaba Marco empieza a reducirse. Nuevos sectores, nuevos trabajos, nuevas inseguridades sustituyen a las antiguas. Los Agnelli, sin embargo, siguen ahí, quizá menos incuestionables, más sometidos al escrutinio público, obligados a justificar cierres y fusiones, pero todavía capaces de alzar el teléfono y hablar directamente con ministros, presidentes de bancos, comisarios europeos, todavía dueños de un club de fútbol que llena estadios y noticiarios, todavía presentes en logotipos que cruzan autopistas y ciudades. Este bloque nos deja una sensación clara: una dinastía moderna no solo sobrevive a las crisis, a veces las usa para redefinirse, para ajustar su papel en el sistema sin abandonar el escenario. Pero el mundo que viene después será distinto a todo lo que conocieron Wallenberg, Quandt o Agnelli en el siglo XX. La globalización, la caída del bloque soviético, el nacimiento del euro, las crisis financieras, la revolución digital, obligarán a estas familias a enfrentarse a un enemigo nuevo y silencioso: la irrelevancia. En ese nuevo tablero ya no bastará con controlar una gran fábrica, un banco nacional o un periódico influyente. Habrá que aprender a jugar en mercados globales, con competidores asiáticos, fondos de inversión anónimos y plataformas tecnológicas sin rostro. Y ahí es donde veremos de verdad qué distingue a una vieja familia poderosa de una auténtica dinastía capaz de adaptarse a cualquier época. La historia avanza, y con ella cambia la naturaleza del poder. Si en el siglo XX las grandes familias industriales podían actuar casi como estados dentro del Estado, el siglo XXI llega con un aviso brutal. Las reglas del juego ya no las dictan los apellidos, sino las fuerzas impersonales de un mercado global que no respeta linajes. Aparecen nuevos competidores, fondos de inversión gigantescos que manejan más capital que muchos países, empresas tecnológicas capaces de fabricar millonarios en cuestión de 5 o 10 años, reguladores supranacionales que imponen límites inéditos. Las dinastías que quieran sobrevivir no solo deben adaptarse, deben transformarse. La primera señal de ese cambio llega con la aparición de fondos como BlackRock, Vanguard o State Street. No tienen rostro. No tienen fundador carismático, no tienen bandera nacional. Son estructuras colosales que compran participaciones, imponen estándares, fuerzan fusiones y a veces dictan estrategias a empresas que llevan un siglo en manos de una dinastía familiar. Frente a ellos, incluso un apellido poderoso puede parecer pequeño. Las viejas familias europeas, acostumbradas a dirigir imperios desde salones privados, se encuentran de pronto compitiendo con organizaciones donde una decisión puede provenir de un algoritmo, un comité técnico o un gerente anónimo en Nueva York. Y al mismo tiempo, emerge otro tipo de actor: la tecnológica global. Google, Apple, Amazon, Meta. Empresas que en menos de 20 años han acumulado un poder económico y cultural que viejas sagas industriales tardaron un siglo en reunir. Sus fundadores aparecen en listas de millonarios que hace 20 años habrían parecido ciencia ficción. Son fortunas de primera generación, rápidas, basadas en la innovación constante. Frente a ese ritmo vertiginoso, la estabilidad de una dinastía industrial parece, por momentos, una reliquia del pasado. En medio de este nuevo paisaje, ¿qué hacen los Wallenberg? Los suecos optan por su estrategia más característica: discreción, profesionalización y ampliación internacional. Si durante el siglo XX fueron los arquitectos silenciosos de la economía sueca, en el XXI buscan convertirse en gestores de confianza en un mundo mucho más amplio. Investor AB expande inversiones en sectores globales: tecnología médica, ingeniería avanzada, automatización, energías del futuro. La clave no es competir con los fondos en tamaño, algo imposible, sino en reputación. Ser vistos como socios estables, pacientes, enfocados en el largo plazo.
Curiosamente, ese estilo casi nórdico de gestión se convierte en una ventaja. En un mundo dominado por movimientos financieros rápidos, la promesa de continuidad resulta seductora. Es su forma de seguir siendo una dinastía, dejar que el tiempo sea su aliado. Los Quandt, en cambio, viven otra clase de reto. BMW, el corazón de su poder, enfrenta una tormenta inédita: la transición hacia el coche eléctrico, la competencia china, las regulaciones europeas, la discusión sobre el fin del motor de combustión. La estrategia familiar se centra en reforzar lo que mejor saben hacer: coches premium, convertir la marca en un símbolo global, no solo alemán. Mientras los fondos y las tecnológicas avanzan, la familia aprovecha algo que no se puede copiar fácilmente: la identidad, la ingeniería alemana, el prestigio artesanal, la sensación de que un BMW es más que un producto, es una declaración cultural. Además, los Quandt diversifican. Invierten en baterías, movilidad eléctrica, sistemas de software automotriz. Hay una tensión visible entre tradición e innovación. Sí, su apellido lleva consigo una sombra histórica. El futuro debe ser impecable. Para mantenerse relevantes, necesitan no solo buenos productos, sino reputación corporativa global. Es un equilibrio frágil, demasiado arriesgado, y el legado puede hundirse, demasiado conservador, y BMW puede quedar atrás en la revolución tecnológica que ya está aquí. Y luego están los Agnelli. Tal vez ninguna familia representa mejor la transformación necesaria para sobrevivir en el siglo XXI. Bajo el liderazgo de John Elkann, el heredero elegido por su abuelo Gianni, Fiat deja de ser únicamente una fábrica de coches. Se convierte en Exor, un holding global que invierte en automoción, medios, tecnología, salud, entretenimiento y deportes. No se trata solo de diversificar, sino de dejar atrás el modelo industrial tradicional que encadenaba a la familia a la economía italiana. Elkann comprende que el poder del apellido no puede depender de una sola industria, ni de un solo país. Nace Stellantis, resultado de la fusión entre Fiat Chrysler y PSA, una de las mayores empresas automotrices del mundo, con plantas y marcas en 4 continentes. Fiat deja de ser solo Italia. Jeep deja de ser solo Estados Unidos. Peugeot deja de ser solo Francia. Todo se mezcla en una red global donde el apellido Agnelli aparece menos en los logos, pero más en los documentos de estrategia. Exor, además, invierte en medios y tecnología. Compra participaciones en The Economist, entra en empresas de salud y biotecnología, mantiene Juventus como símbolo emocional, aunque su rol ya no es tan central como en la era de Gianni. El apellido se diluye, pero se expande. Ya no se trata de reinar sobre Turín, se trata de navegar un océano global donde el apellido te sirve si sabes usarlo, y te hunde si te aferras demasiado a él. Mientras todo esto sucede, volvemos a nuestro europeo medio. Pero ya no es Marco en una cadena de montaje. Puede ser una ingeniera española que trabaja para una empresa sueca parcialmente controlada por Investor AB. Puede ser un alemán que compra un BMW eléctrico y pide un crédito online cuyo backend pasa por un banco ligado a una fundación Wallenberg. Puede ser un italiano que lee The Economist sin saber que detrás hay inversiones de Exor. O un polaco que trabaja en una planta de Stellantis sin haber escuchado nunca el apellido Agnelli. En la globalización, el poder se vuelve todavía más invisible, más difícil de señalar, más alejado de las personas y al mismo tiempo más presente en cada aspecto de la vida cotidiana. Aquí surge la pregunta central. ¿Tiene sentido seguir hablando de dinastías europeas cuando sus empresas ya no pertenecen a un país, sus productos se fabrican en 10 lugares distintos y sus decisiones afectan a personas que jamás sabrán pronunciar sus apellidos? La respuesta, curiosamente, es sí. Porque cuando miramos los organigramas, los consejos de administración, las fundaciones que concentran el poder de voto, los nombres siguen ahí. No tan grandes, no tan públicos, pero persistentes. Una estructura que sobrevive a guerras, crisis, revoluciones tecnológicas y cambios políticos. Y detrás de esos nombres, historias familiares que siguen repitiendo viejos patrones, sucesiones tensas, herederos preparados desde la infancia, conflictos silenciosos entre ramas, decisiones tomadas en cenas privadas donde se mezcla el afecto y la estrategia como en las viejas cortes europeas. Las coronas desaparecieron, las dinastías no. A estas alturas, los 3 apellidos ya no son solo nombres lejanos, tienen rostros, historias, sombras. Pero para entender lo que significan como dinastías modernas, necesitamos ponerlos uno al lado del otro.
Compararlos como si fueran tres maneras distintas de responder a la misma pregunta. ¿Cómo se mantiene el poder familiar en un continente que dice haber dejado atrás las monarquías? Empecemos por trazar tres siluetas claras. Los Wallenberg representan el modelo de la tecnocracia discreta. No son estrellas de portada, no dan grandes titulares. Su poder se presenta como algo casi natural, casi institucional. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a cuidar del capitalismo sueco? Su marca no es un coche ni un club de fútbol, sino un estilo, sobriedad, gestión, largo plazo. Los Quandt encarnan otra cosa. Un poder económico inmenso apoyado en una historia atravesada por un pasado moral difícil de explicar. Son la prueba de que una dinastía puede sobrevivir a una guerra, a un régimen criminal y a un escrutinio público tardío, pero no puede borrar del todo de dónde viene su fortuna. BMW, su gran joya, es al mismo tiempo símbolo de modernidad y recordatorio de que la prosperidad de posguerra se construyó, en parte, sobre ruinas humanas. Los Agnelli, por su parte, son el modelo del poder envuelto en carisma. A diferencia de los Wallenberg, no rehuyen el foco. A diferencia de los Quandt, no se asocian principalmente con culpa, sino con glamour, estilo, fútbol, política, Italia. Son una dinastía que convirtió su propia vida en parte del producto. Coches, periódicos y también un relato familiar que parecía una película interminable. Si los miramos a través del prisma de su relación con el Estado, las diferencias se vuelven aún más claras. En Suecia, los Wallenberg se han mimetizado con las instituciones, no gobiernan, pero a menudo parecen parte del mecanismo que hace funcionar el país. Están presentes en bancos, grandes empresas, proyectos estratégicos. Cuando el Estado sueco mira al sector privado para ejecutar políticas industriales, rara vez está muy lejos de algún vehículo Wallenberg. Hay tensión, hay críticas, pero también una especie de pacto tácito. La familia se comporta como gestora responsable y a cambio se le permite seguir ocupando un lugar central. Los Quandt, en Alemania, han tenido una relación distinta. Durante el nazismo, el Estado no fue un socio, sino el marco en el que su riqueza se disparó. Tras la guerra, el nuevo Estado alemán necesitaba reconstruir, crear empleo, demostrar que el país podía levantarse. En ese contexto, tener a un empresario como Herbert Quandt salvando BMW resultaba útil. Hubo procesos de desnazificación, pero también pragmatismo. Décadas más tarde, cuando salieron a la luz los detalles más turbios del pasado, el Estado ya no era su escudo, sino el árbitro que debía lidiar con la presión de la opinión pública. En Italia, los Agnelli han jugado durante décadas un papel que va de la mano de la política sin mezclarse del todo con ella. No son el Estado, pero Fiat ha sido tratada muchas veces como si fuera una cuestión de interés nacional. Cuando se planteaban cierres de fábricas, reestructuraciones o fusiones, la pregunta no era solo económica, sino política. ¿Qué significaba eso para Italia? Ministros, presidentes del Consejo, líderes de partido. Todos sabían que hablar de Fiat era hablar de un trozo del país. Los Agnelli han sido interlocutores, aliados, a veces villanos, pero siempre actores de primer orden en la película política italiana. Otro eje clave: ¿cómo gestionan el pasado incómodo? En el caso de los Wallenberg, el pasado no es tanto criminal como ambiguo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Suecia se declaró neutral y los negocios suecos, incluidos los vinculados a la familia, tuvieron que moverse en un terreno complicado. El apellido arrastra una contradicción. Por un lado, la figura heroica de Raoul Wallenberg, protegiendo a miles de judíos en Budapest. Por otro, operaciones empresariales en un contexto donde nadie salía totalmente limpio. La familia ha construido su identidad pública enfatizando el deber, el servicio al país y la filantropía, apoyándose con fuerza en el símbolo moral de Raoul, pero sin olvidar que neutralidad nunca significó inocencia total. Los Quandt, en cambio, se han visto obligados a enfrentarse de cara a un pasado mucho más duro. Fábricas con trabajo forzado, beneficios directos del aparato nazi, conexiones con figuras del régimen. Durante décadas, el tema se trató de manera marginal, casi como un ruido de fondo. Solo cuando periodistas y documentalistas empezaron a sacar a la luz testimonios y archivos, la familia se vio empujada a patrocinar estudios históricos, a reconocer hechos, a emitir comunicados. No es un capítulo cerrado. Es una herida que se intenta gestionar sin que el presente exitoso de BMW se derrumbe bajo el peso de la memoria. Los Agnelli han tenido otro tipo de pasado incómodo, menos ligado a crímenes de guerra, más a decisiones controvertidas.
Cierres de fábricas, despidos masivos, deslocalizaciones, apuestas financieras arriesgadas, sospechas de connivencia excesiva con el poder político. Su historia está llena de momentos en los que una parte del país los veía como salvadores y otra como culpables. Escándalos, tragedias, familiares, herederos que mueren jóvenes. El pasado que arrastran no es tanto jurídico como emocional. La sensación de que su poder ha tenido un coste social muy alto para ciertos territorios y generaciones de trabajadores. Si miramos su comunicación pública, encontramos tres estrategias casi opuestas. Los Wallenberg eligen la sombra. Hablan lo justo, conceden pocas entrevistas, se resguardan detrás de estructuras profesionales y fundaciones, dejan que hablen los informes, los resultados, los balances. Su poder se expresa en nombres de empresas, no en frases grandilocuentes. Los Quandt también son discretos, pero por motivos distintos. Entendieron pronto que cuanto menos se asocie la marca BMW a la historia de su familia, mejor. El protagonismo se desplaza al producto, a la ingeniería, a la experiencia de conducir. La familia existe, pero se mantiene en un segundo plano cuidadoso. Los Agnelli, en cambio, han jugado muchas veces a lo contrario, abrazar el foco cuando interesaba. Gianni Agnelli fue un personaje público monumental. Sus trajes, sus frases, su vida amorosa, su presencia en partidos de la Juventus. Convertir a la familia en parte del espectáculo fue, durante décadas, un activo. Hoy, con John Elkann, el tono es más sobrio, pero el apellido sigue asociado a una historia que mezcla glamour, tragedia y poder. Detrás de estos estilos de comunicación hay algo más profundo, distintas formas de gestionar la sucesión. Wallenberg educa herederos en la disciplina y cuando no parecen adecuados, se apoya sin dudar en gestores externos. Quandt distribuye participaciones, pero mantiene un núcleo familiar con poder de voto claro. Agnelli ha atravesado crisis sucesorias dramáticas, muertes inesperadas, enfrentamientos internos, decisiones de Gianni que cambiaron la línea hereditaria y colocaron a John Elkann al frente de todo. Y mientras analizamos todo esto, volvemos al personaje que ha acompañado en silencio el documental, el europeo medio. No conoce los detalles de las discusiones en los consejos de administración. No ha leído los informes sobre el pasado nazi de los Quandt, ni los estudios académicos sobre la construcción social del modelo sueco en torno a Wallenberg. No ha seguido al detalle las fusiones de Exor ni la estructura de Stellantis. Lo que sí ha vivido son las consecuencias. El ERE en una planta de coches, la hipoteca con unas condiciones decididas en despachos lejanos, el medicamento que llega, o no llega, a la farmacia de su barrio. El trabajo temporal en una empresa que pertenece, en parte, a uno de estos grupos. Para él o para ella, los apellidos son irrelevantes. Lo que importa es si este mes llega a fin de mes. Y sin embargo, cuando juntamos las piezas, el panorama es inquietante. Tres familias cuyos ancestros tomaban decisiones en contextos de guerras, crisis y reconstrucciones, siguen condicionando la estructura económica de Europa un siglo después. No, gobiernan países, no firman tratados, pero influyen en quién tiene trabajo, qué sectores reciben inversión y qué empresas sobreviven a una crisis. Aquí aparece el rehook que nos lleva al tramo final del documental. Si solo tres apellidos pueden moldear tantas vidas sin que la mayoría conozca siquiera su historia, ¿cuántas otras dinastías modernas están operando ahora mismo en un segundo plano? Fondos creados por familias que no salen en la prensa. Apellidos que controlan constructoras, farmacéuticas, energéticas, tecnológicas. Nombres que un día aparecerán en un pie de página de un libro de historia y que hoy están decidiendo silenciosamente el paisaje económico de mañana. Para intuir hacia dónde va todo esto, tenemos que mirar un poco más adelante. A los hijos y nietos de estas familias, a las nuevas élites tecnológicas y financieras, y a un continente que proclama la meritocracia mientras sigue acumulando apellidos que pesan más que otros. El futuro de las dinastías europeas no está solo en los libros de historia, sino en las decisiones que se toman ahora mismo mientras tú ves este vídeo. Hasta ahora hemos hablado de empresas, holdings, fundaciones, participaciones, fusiones, pero cualquier dinastía, sea aristocrática o financiera, tiene siempre el mismo talón de Aquiles, la sucesión. ¿Quién viene después? ¿Quién hereda no solo las acciones, sino la responsabilidad y el peso del apellido? En la era de los reyes, ese problema tenía una respuesta casi automática. El primogénito, el varón, el heredero designado por la ley. Hoy, en las dinastías económicas, el escenario parece más flexible, pero el conflicto sigue siendo el mismo.
¿Qué pasa cuando el fundador carismático ya no está y los que quedan no se le parecen en nada? En la familia Wallenberg, el reto nunca ha sido tanto el dinero como la continuidad del estilo. Durante más de un siglo, el apellido ha estado asociado a una idea muy concreta: disciplina, discreción, servicio al país, gestión sobria. Los nuevos Wallenberg crecen en un mundo completamente distinto al de sus bisabuelos. Hablan inglés desde niños, estudian en universidades globales, trabajan en bancos de inversión, en consultoras, en startups tecnológicas. Y sin embargo, desde el primer día saben que sobre sus hombros hay algo más que una carrera profesional. No basta con ser buenos en finanzas. Tienen que estar a la altura de un personaje como Raúl, del mito del banquero prudente, del relato de Guardianes del modelo sueco. Y eso significa, muchas veces, renunciar a carreras propias, a una vida anónima, a la posibilidad de equivocarse sin que el error salga en los periódicos. En reuniones familiares, el apellido puede sonar casi como una orden. Un Wallenberg no hace esto. Un Wallenberg no se comporta así. La dinastía no se sostiene solo con consejos de administración, sino con una cultura interna que se transmite. En cenas, en veranos compartidos, en miradas de desaprobación cuando alguien rompe la norma tácita. En el caso de los Quandt, la carga es distinta, casi más pesada. No es solo la expectativa, es la memoria histórica. Los herederos de hoy nacen décadas después de la Segunda Guerra Mundial. No firmaron contratos con el régimen nazi, no dirigieron fábricas donde se usó trabajo forzado, pero su fortuna, sus participaciones, su estilo de vida, están inevitablemente conectados con decisiones tomadas en aquel tiempo. Imaginemos por un momento a un joven de la familia sentado ante una entrevista en una universidad extranjera o en una conversación con amigos cuando alguien le pregunta por el apellido. Tú eres de los Quandt, de esos Quandt. Y de repente los libros de historia, los documentales, las fotografías en blanco y negro entran en la sala sin haber sido invitados. Para los herederos, el dilema es incómodo. ¿Cómo heredar una empresa, un patrimonio y un puesto en el consejo sin heredar también una culpa que no es suya, pero tampoco es ajena? Algunos se implican en proyectos de memoria, en fundaciones, en iniciativas de reparación simbólica. Otros optan por la invisibilidad. Cuanto menos se hable del pasado, mejor. Pero el apellido, por muy silencioso que sea, no desaparece. Sigue impreso en participaciones, en protocolos familiares, en fotos colgadas de salones donde las generaciones anteriores posan con traje y mirada impenetrable. Y luego están los Agnelli, cuya sucesión ha sido casi una saga pública. Gianni Agnelli, l'avvocato, había elevado el apellido a la categoría de mito nacional. No era solo el jefe de Fiat, era una especie de príncipe laico de Italia, elegante, ambiguo, siempre a medio camino entre empresa y política, entre fábrica y yate. Heredar eso era, sencillamente, imposible. Las tragedias familiares lo complicaron todo aún más. Herederos naturales que mueren jóvenes o se alejan, ramas de la familia enfrentadas, cambios de testamentos, decisiones que colocan finalmente a John Elkann, nieto de Gianni por vía materna, al frente del conglomerado. Elkann encarna un nuevo tipo de heredero, educado en colegios y universidades internacionales, con un lenguaje más frío, más corporativo, mucho menos teatral que el de su abuelo. Tiene que ser moderno, serio, global, mientras carga con un apellido que evoca otra Italia, otra época, otro capitalismo. Para muchos italianos, el contraste es brutal. L'avvocato era carisma desbordante. John es cálculo, contención, estrategia multinacional. Detrás de esa transición hay algo que rara vez se ve. Horas de reuniones familiares, tensiones, silencios, primos que sienten que les han robado su sitio, otros que huyen del foco porque no soportan la presión. No todos quieren estar ahí, no todos soportan las expectativas. En cualquier dinastía moderna hay siempre tres tipos de miembros. Los que abrazan el apellido y el rol, encantados o resignados, aceptando que su vida estará marcada por esa responsabilidad. Los que intentan negociar, formar parte del sistema, pero imponiendo sus condiciones, sus ritmos, su propio proyecto. Y los que, en silencio, se alejan, montan sus propias empresas, eligen carreras artísticas, se mudan a otros países, intentan ser alguien más que el hijo de, la nieta de. A veces, son precisamente estos últimos los que pagan el precio más alto, la culpa de haber traicionado el legado, la sensación de no estar a la altura, el conflicto interno entre ser fiel a uno mismo y leal a la familia.
Y aquí vale la pena hacer una pausa y girar la cámara hacia ti, hacia los espectadores. Nos encanta imaginar la vida de estas familias como una mezcla de lujo, coches, mansiones y yates. Pero si rascamos un poco, el cuadro es más ambiguo. Infancia bajo escrutinio constante. Profesores, entrenadores, amigos que los miran de forma diferente porque conocen el apellido. Cada relación sentimental potencialmente leída como estratégica. Cada error amplificado, cada fracaso convertido en titular. Preguntémonos sinceramente, si mañana te ofrecieran nacer como Wallenberg, Quandt o Agnelli, con todo lo que eso implica, dinero pero también peso, historia, expectativas, ¿dirías que sí sin dudarlo? ¿O empezarías a ver esa vida como una jaula dorada de la que nadie te pregunta si quieres salir? Porque en el fondo, eso es una dinastía. Un sistema en el que el apellido decide por ti muchas cosas antes de que tú tengas edad para decidir nada. Hay privilegios inmensos, sí, pero también muy poca libertad para equivocarse a pequeña escala, para desaparecer, para ser simplemente anónimo, y mientras todas estas tormentas internas se desarrollan en salones privados, en reuniones discretas, en terapias, en discusiones familiares que nunca veremos, el resto seguimos mirando. La superficie. Desde fuera vemos logos en coches y bancos, marcas en camisetas de fútbol, nombres de fundaciones en la fachada de un museo, artículos en la sección de economía sobre fusiones, despidos, récords de beneficios. Sabemos que hay una familia detrás, pero no pensamos en ellos como personas con miedo, con dudas, con agotamiento. Son, en nuestra mente, una especie de bloque monolítico. Los Wallenberg, los Quandt, los Agnelli. Sin embargo, si algo nos muestran las historias de sucesión, es que ningún apellido es eterno. Algunos se gestionan bien y se consolidan. Otros entran en guerras internas, se fragmentan, diluyen su poder, venden empresas, se convierten en leyenda o en nota a pie de página. Desde dentro, la pregunta que probablemente más les ronda es sencilla y brutal. ¿Seremos nosotros la generación que lo arruine? Eso, para un heredero, puede ser mucho más aterrador que perder un trabajo normal. No se trata solo de dinero, se trata de la sensación de cargarse un legado de 100 años, de no estar a la altura de un mito familiar que te ha acompañado desde la cuna. Al final de esta parte del viaje, nos quedamos con una imagen doble. Por un lado, el apellido como activo financiero, como llave de acceso a consejos de administración, como marca de confianza o de sospecha ante el mercado. Por otro, el apellido como carga psicológica, como responsabilidad heredada, como historia con capítulos escritos antes de que tú nacieras. Las dinastías modernas no viven solo en los balances y en las bolsas de valores, viven dentro de las cabezas de sus herederos. Y mientras tanto, nosotros, desde fuera, seguimos viendo edificios, fábricas, logotipos, sin darnos cuenta de que muchas de esas estructuras de poder están literalmente grabadas en piedra. Si cerramos los libros de historia y simplemente salimos a la calle, su poder deja de ser teoría y se convierte en algo muy concreto. Piedra, acero, cristal y césped. Imagina a nuestro europeo medio por última vez. Sale de casa un lunes cualquiera, no piensa en Wallenberg, ni en Quandt, ni en Agnelli. Piensa en llegar al trabajo, en pagar la hipoteca, en no perder el autobús. Para ir a la oficina, cruza un puente construido hace décadas gracias a una empresa de ingeniería que, en algún momento, formó parte de la órbita Wallenberg. Pasa junto a un edificio de cristal y acero, sede de una multinacional tecnológica, nacida como proyecto industrial financiado por la banca sueca que gestionaban las fundaciones familiares. Él no lo sabe, pero parte del dinero que levantó ese edificio salió de decisiones tomadas en salones sobrios, donde se habla más de retorno a largo plazo que de banderas. Más tarde, abre su portátil en un centro de investigación, un hospital o una universidad. El nombre del edificio hace referencia a un instituto, a una fundación, a un centro de excelencia. Si mirase la placa pequeña de la entrada, tal vez leería un apellido conocido solo por especialistas, una cátedra financiada por un trust familiar, una biblioteca costeada por una donación hecha en memoria de... Es el equivalente moderno al viejo mecenas que encargaba cuadros a un pintor renacentista. Solo que el lienzo, ahora, es una base de datos, un laboratorio, un supercomputador. En Alemania, nuestro europeo medio puede salir del trabajo, subir a su coche y conducir por una autopista diseñada para vehículos que, durante décadas, han sido símbolo del milagro económico del país. El logo en el volante le resulta familiar, el apellido de la familia accionista principal, no.
Cuando llena el depósito, cuando pasa revisiones, cuando paga un leasing, alimenta una cadena de valor que desemboca en parte en un puñado de accionistas históricos. Si ese mismo europeo es aficionado al fútbol, es fácil que, un fin de semana, se siente frente al Leben o Netzenen televisor o se acerque a un estadio que forma parte del universo simbólico Agnelli. Las gradas, las camisetas, las vallas publicitarias, los palcos VIP, son una especie de teatro moderno donde se celebra la identidad de un club que, durante generaciones, ha estado ligado a un apellido. Antes, las familias nobles encargaban óperas y financiaban teatros. Hoy, algunas levantan centros deportivos y sostienen equipos que mueven emociones mucho más intensas que cualquier discurso político. Y fuera del mundo del espectáculo, la escena se repite en otras formas. Centros culturales en viejas fábricas rehabilitadas, museos instalados en antiguas sedes industriales, parques empresariales levantados en terrenos que, hace 40 años, formaban parte de un complejo fabril. Lo que antes eran castillos sobre colinas, hoy son torres de oficinas en distritos financieros. Lo que antes eran salones de baile, hoy son salas de juntas con mesas eternas y pantallas gigantes. El mecenazgo de pintores y compositores se ha transformado en financiación de startups, becas universitarias, programas de innovación. El storytelling también ha cambiado de forma. Las viejas dinastías se contaban a sí mismas con escudos heráldicos, genealogías y retratos al óleo. Las nuevas lo hacen con campañas de marca, eslóganes motivacionales y vídeos institucionales. Donde antes se hablaba sin pudor de linaje, ahora se repite la palabra equipo. Donde antes se exhibía la sangre, ahora se exhiben valores corporativos, sostenibilidad, innovación, responsabilidad social. En muchos casos, el relato público de estas empresas suaviza o borra el origen familiar. La marca se presenta como una entidad casi abstracta. Somos todos. Somos nuestros empleados, somos nuestros clientes. El apellido se relega a un discreto segundo plano, escondido en la composición accionarial, en el nombre de una fundación, en un programa de becas. Y sin embargo, si sigues el rastro de las placas, de las memorias anuales, de los consejos de administración, el patrón vuelve a aparecer. Familias que llevan décadas, a veces más de un siglo, decidiendo qué se financia, qué se vende, qué se rescata y qué se deja caer. Nuestro europeo medio camina por su ciudad y ve una sede bancaria que domina la plaza central, un centro de conferencias con nombre de fundación, un instituto de investigación que lleva el apellido de alguien que jamás aparecerá en las noticias deportivas, pero que ha puesto millones en ese edificio. Una planta industrial a las afueras con un logo global que es resultado de fusiones y adquisiciones impulsadas por holdings familiares. Todo eso sería el equivalente contemporáneo a caminar, hace 200 años, por una capital europea y ver palacios, residencias nobiliarias, escudos tallados en piedra, estatuas ecuestres. El paisaje físico de Europa siempre ha sido, en parte, un mapa de sus élites. La diferencia es que, ahora el vínculo es menos evidente. No vemos coronas en las fachadas, sino logotipos. No vemos blasones, sino marcas. Y eso hace que olvidemos algo esencial. Detrás de cada edificio bautizado con el nombre de una fundación, detrás de cada campus empresarial y cada estadio, hay historias familiares que no caben en una nota de prensa. En ese recorrido cotidiano, nuestro protagonista no piensa en reuniones de sucesión, en conversaciones tensas entre hermanos, en acuerdos silenciosos con gobiernos. Solo ve empleo, ocio, consumo, servicios. Y en parte, eso es lo que estas dinastías han buscado, que su presencia se sienta sin hacerse demasiado visible. De vez en cuando, una grieta deja ver el interior, un escándalo, una investigación, un documental, un conflicto sucesorio que se filtra a la prensa. Entonces, por un momento, el público descubre que detrás de la fachada brillante hay luchas internas, decisiones moralmente discutibles, pasados incómodos. Pero tan rápido como aparecen, esos episodios suelen desvanecerse. Se publican informes, se hacen declaraciones, se reorganizan consejos, se cambian nombres de sociedades. La vida sigue. El flujo de coches, de transacciones bancarias, de partidos de fútbol, de proyectos financiados, no se detiene. Y aún así, incluso después de todo lo que hemos recorrido en este documental, queda una sensación clara. No conocemos toda la historia. Quedan capítulos cerrados bajo cláusulas de confidencialidad. Quedan archivos empresariales que tardarán décadas en abrirse, si es que se abren. Quedan decisiones tomadas en reuniones de las que no hay actas públicas, solo recuerdos fragmentarios de quienes estuvieron allí.
Quedan herederos que nunca darán entrevistas, que nunca contarán su versión, que prefieren el anonimato a cambio de conservar el control. Nuestro europeo medio seguirá cruzando plazas, entrando en oficinas, celebrando goles, usando productos y servicios sin pensar en nada de esto. Y tal vez sea comprensible. Nadie puede vivir con todos estos hilos invisibles presentes en su día a día. Pero una vez que ves el mapa, es difícil olvidarlo. El paisaje de Europa, sus fábricas, sus estadios, sus campus, sus centros de investigación, no es neutro. Es el resultado acumulado de decisiones tomadas por unas pocas familias que, durante décadas, han estado en el lugar preciso para decir sí o no. Y esa es la pregunta que nos acompaña hacia el final. Si las viejas dinastías levantaron castillos y catedrales para dejar claro quién mandaba, ¿qué nos están diciendo hoy las sedes corporativas, los museos de fundación privada, los estadios asociados a un apellido? Todo lo que has escuchado está documentado. Nombres, porcentajes, empresas, hechos históricos. No hace falta imaginar un gobierno en la sombra para aceptar una realidad básica. En Europa, una parte muy significativa del poder económico está concentrada en pocas manos familiares, igual que antes lo estuvo en pocas coronas. Y sin embargo, a diferencia de aquellas coronas, estas dinastías modernas no necesitan tu admiración. No esperan que cuelgues su retrato en el salón ni que memorices su árbol genealógico. Les basta con algo mucho más discreto, que sigas usando sus productos, trabajando en sus empresas, depositando tu dinero en sus bancos, celebrando los goles de sus equipos, sin hacer demasiadas preguntas. Hoy, mientras ves este vídeo, los Wallenberg siguen sentados, literal o metafóricamente, cerca del corazón de la economía sueca. Las fundaciones que llevan su nombre continúan participando en bancos, industrias, empresas tecnológicas. Los Quandt siguen siendo grandes accionistas de BMW, una marca que se ha convertido casi en sinónimo del automóvil alemán moderno. Los Agnelli, a través de Exor y otras estructuras, mantienen intereses repartidos por el mundo: automoción, medios, fútbol, industria, tecnología. Y no están solos. Hay otras dinastías familiares menos conocidas fuera de sus países que operan de forma parecida, en Francia, en España, en Holanda, en Reino Unido. Algunas tienen una presencia discreta en listas de ricos, otras se esconden detrás de holdings con nombres neutros, y junto a ellas funcionan estructuras que imitan su lógica sin tener apellido. Grandes fondos de inversión, vehículos soberanos, grupos financieros que no pasan de generación en generación dentro de una familia, pero sí dentro de una élite muy específica. Es muy posible que, hoy, en Europa, haya personas con apellidos que nunca has escuchado, sin presencia en redes sociales, sin entrevistas en televisión, que controlan más riqueza y más capacidad de decisión que muchos ministros o diputados. No porque se hayan apoderado de nada en la oscuridad, sino porque han heredado posiciones, han sabido mantenerlas, y el sistema les permite seguir ampliando ese poder, año tras año. La pregunta no es si esto existe, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa realidad? ¿Te tranquiliza pensar que hay familias con décadas, incluso más de un siglo de experiencia manejando empresas, lidiando con crisis, tomando decisiones de largo plazo? Hay quien ve en eso una forma de estabilidad, apellidos que piensan en generaciones, no en ciclos electorales, patrimonios que no se pueden permitir destruir lo que les da de comer. ¿O te inquieta que nadie haya votado nunca a esas personas, que su poder no pase por un parlamento, sino por un consejo de administración? Que su legitimidad no venga de una urna, sino de herencias, pactos familiares y documentos notariales. Si supieras que tu trabajo depende, en último término, del horizonte de rentabilidad que un grupo de herederos considera aceptable. Si supieras que tu pensión está invertida, directamente o a través de fondos, en empresas controladas por 3 o 4 apellidos. Si supieras que el equipo en el que juegan tus hijos, el Teniendo Notas, periódico que lees, el hospital donde te tratan, forman parte de cadenas de propiedad que terminan en pocas familias muy concretas. ¿Te parecería normal? ¿O sentirías que hay algo que chirría en esta idea de democracia donde votamos gobiernos, pero no votamos a quienes manejan una parte enorme de la economía que sostiene a esos gobiernos? No hay una única respuesta correcta. Hay quien dirá, siempre ha sido así. Antes eran nobles, ahora son empresarios. Mejor un capitalismo familiar estable que un sistema en el que todo está en manos de fondos anónimos, sin rostro, sin compromiso con un país. Otros responderán, precisamente por haber sido siempre así, deberíamos preguntarnos si queremos seguir aceptándolo sin mirar demasiado bajo la alfombra.
Tal vez el problema no sea la existencia de dinastías, sino el silencio que las rodea. El hecho de que, para conocer sus historias, haya que bucear en libros de economía, informes corporativos, biografías y de vez en cuando documentales incómodos. El hecho de que la mayoría de europeos pueda recitar de memoria la alineación de su equipo favorito, pero no tenga ni idea de quién decide, cada año, si ese club se endeuda, se vende o se convierte en una marca más dentro de un grupo global. Puede que, en el fondo, no hayamos superado la era de las dinastías. Lo que hemos hecho es cambiarles el vestuario. Donde antes había uniformes militares y coronas, ahora hay trajes de ejecutivo y relojes discretos. Donde antes había escudos de armas, ahora hay logos. Donde antes había palacios en lo alto de una colina, ahora hay sedes corporativas en barrios de oficinas. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma que hace 200, 500 o 1000 años. ¿Quién decide nuestro futuro? ¿Lo aceptamos porque creemos que no hay alternativa mejor? ¿Lo toleramos porque preferimos no mirar demasiado? ¿O empezamos al menos por conocer estos nombres, entender sus historias, ver cómo encajan en el mapa político y económico del continente? Europa ya no se inclina ante emperadores en balcones, ni escucha proclamas desde tronos dorados. Hoy, el poder se ejerce en juntas de accionistas, comités de inversión y consejos de administración. Los apellidos han cambiado, las coronas se han guardado, pero la pregunta sigue siendo exactamente la de siempre. ¿Quién decide nuestro futuro? ¿Y cuánto queremos saber sobre ellos?